En el episodio de hoy veremos la espectacular salida a bolsa del primer club de fútbol español en el Nasdaq. También hablaremos de los picos y palas de la industria farmacéutica y de un segmento con características muy atractivas. Por último, hablaremos de dos compañías del sector, West Pharmaceuticals y Stevanato. Bienvenidos al 9º episodio de Más Flow que Cash. Hoy tenemos un episodio bastante especial, no solo porque tenemos con nosotros a Miguel Daván, sino porque además vamos a hablar de un tema en profundidad, una industria bastante especial, bastante desconocida, especialmente por el gran público, que tiene un crecimiento estructural indiscutible y que además lleva una buena resaca después del COVID. Pero antes de eso, como siempre, recordaros, tenemos el objetivo de llegar a 1000 suscriptores para final de mes. Necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos mucho vuestra ayuda. Mucho vuestra ayuda. Comentad, dadle like, compartir con quien creéis que le puede interesar. Y Miguel, ¿tú estás suscrito ya? Sí, o sea, me parece muy loco que no hayáis llegado a una 1000. Yo pensaba que ya llevaríais 10.000 o así, pero no. Somos así de losers. Sí. Nosotros antes de empezar esto también pensábamos que llevaríamos 10.000 y ahí estamos. 1 millón. Bueno, Leandro, presente nuestro invitado. Sí, pues hoy hemos traído, yo creo que mucha gente lo va a conocer, ¿no? Especialmente que acaba de hacer un episodio muy bueno sobre Brookfield en el podcast de Inversión Racional y también tiene una newsletter muy buena que dejaremos en la descripción también, con la nuestra, por cierto. Y bueno, ahí hemos traído a Miguel Daván. Yo conozco a Miguel ya desde hace unos años, también en persona. Ya hoy en día se hace todo virtual, pero también le conozco en persona. Así que nada, yo recomiendo todo lo que hace Miguel y muchas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a vosotros y además a ti, Leandro, te debía algo que ya te has pasado 2 veces por el podcast para analizar Hermes y John Deere, así que de momento llevo la mitad a cambio. Yo eso lo apunto, ¿eh? Bien. Vamos a empezar el episodio de hoy, a pesar de lo que ha dicho Javi, con un tema que realmente ni Miguel ni yo tenemos muy en el radar, pero que a Javi, como le gusta todo esto del cotilleo, se ha mirado. Sabes que me gusta el salseo, y es que cuando vi la noticia, es que siempre que traigo algo de España es algo malo, ¿eh? Y hoy no va a ser diferente, no me lo toméis en cuenta, o sea, no es que lo haga aposta, pero es que lo vi y dije, pero ¿cómo puede ser esto? Y es que no sé si habéis visto que hay un club de fútbol español que ha salido a cotizar en el Nasdaq, ni más ni menos, hace una semana de esto. ¿Sabéis de quién hablamos? Yo sí lo sé, pero, o sea, en la vida me habría imaginado que un club de Andalucía saldría a cotizar en el Nasdaq. Y es que es así, hablamos del Cádiz Club de Fútbol. Flipante, ¿no? Por lo que ya, pero bueno, pero ¿esto qué es? Y es más, ¿sabéis lo que ha salido a cotizar hace una semana? ¿Sabéis lo que ha hecho el precio de la acción en esta semana? Salió a $30 por acción. ¿Dónde creéis que estamos? A ver, la pregunta viene con trampa seguro, pero como cualquier hipo en estos últimos meses debería estar ya en 10 casi, o sea. ¿En 10x dices o qué? No. ¿O abajo? En 10 dólares. Yo digo, venga, yo digo 10x, aunque sé que me voy a equivocar, pero a ver si que me encantaría que el Cádiz fuese una acción meme, o sea, sería un sueño. Pues siento decir, obviamente cuando traemos a gente porque es mejor que nosotras, y efectivamente Miguel ha acertado y la acción ha llegado a bajar hasta los 7,75 en solo 4 o 5 días de cotización, es decir, un menos 75%. Ese Cádiz, bueno, joder, a ver, ¿qué narices está pasando aquí? Yo te juro que no lo he mirado, pero viendo lo que han hecho Figma y compañía últimamente, como para que el Cádiz no baje también su dosis. Pues ojo, que entre el Figma tiene riesgo IA, el Cádiz no tanto. Bueno, el Cádiz no tanto. Pero espérate, porque vas a entender ahora qué es lo que ha salido a cotizar, que no es el Cádiz como club de fútbol como tal. A ver, el Cádiz tiene una filial tecnológica entre comillas, que se llama Nomadar, ¿vale? Y esta es la que ha salido a cotizar en el Nasdaq. El Cádiz era o es dueño de esta
subsidiaria, ¿vale? Y esto es todo para financiar un proyecto que se llama Sportec City, entre otras cosas, que es una ciudad del deporte al lado del puerto de Santa María, que por supuesto no hay nada construido, o sea, es un proyecto de construir un estadio con más de 40.000 espectadores, hoteles, tiendas, ya sabéis, un megaproyecto, ¿vale? Y que lo que querían hacer con esta IPO era levantar como unos 200 y pico millones de euros para poder hacerlo realidad. El vicepresidente del Cádiz, que se llama Rafael Contreras, es también el CEO de Nomadar. Y promete que, bueno, con todos estos beneficios que va a generar todo esto, pues se va a reinvertir todo en el Cádiz. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay detrás de toda esta fanfarria? Venga, empecemos con lo básico. Nomadar, ¿qué es y cómo funciona? Nomadar, ojo al dato, es una empresa estadounidense de Delaware, ¿vale? Subsidiada del Cádiz, como he dicho, pero que fue constituida en diciembre de 2023 con apenas 3.000 euros de capital social. Javi, voy a soltar un dato que igual tú tampoco sabías. Yo he tenido una empresa en Delaware en un momento de mi vida, pero aún no he salido a cotizar en el Nasdaq, eso ya para el futuro. Bueno, ¿y qué vas a contarnos? ¿Qué era? Bueno, a ver, que tenía tema newsletter hace muchos años y lo estaba haciendo con otra persona. Esto fue muy al principio, o sea, íbamos a montar algo juntos y creamos una empresa en Delaware a través de Stripe. Pues deberíais haberla sacado a cotizar en el Nasdaq, porque las cosas son mucho mejor. Así hubierais vendido las acciones ya. Para financiar Marinador. ¿Pero Cádiz ha firmado ya con OpenAI o no? Está en ello. Cuando pase eso, tenemos un 10x desde los 7 actuales o los 9. Venga, entonces, Nomadar, a día de hoy tiene como una decena de empleados, ¿vale? Tiene una slide, la pondremos en la newsletter. Bueno, pondremos toda la presentación en la newsletter con el equipo, que es que, para reírse, parece una startup, pero con logos de empresas españolas como... Es todo. Da un poquito de vergüenza ajena. No obstante, por favor, miradlo y cada uno puede tener su propia conclusión. El tema es, venden un plan grandioso, ¿vale? Distintas verticales de negocio, una en formación deportiva, gestión de eventos, hasta la explotación de la marca del futbolista Mágico González. A ver, yo de fútbol sé poco, pero Mágico González, ¿quién es? A mí me suena. O sea, yo me considero relativamente aficionado del fútbol y yo creo que es, en cierto modo, bastante leyenda en el fútbol antiguo. Pero no es Maradona, ¿no? No es para el Nasdaq, no es carne de Nasdaq. Venga. Sí. Entonces, en la presentación para inversores aparecen 4 verticales de negocio. Este centro Sportec City, que van a tener también academias, programas de alto rendimiento, por supuesto con inteligencia artificial. También voy a meter una entrevista al CEO en el que habla de cómo la inteligencia artificial va a ayudar a los entrenamientos de alto rendimiento, y la marca de Mágico González. Es decir, un portfolio de diversos revenue streams, de diferentes fuentes de ingreso, ¿vale? Porque no están concentrados en nada. Es un proyecto, una holding ya con muchas fuentes. Pero claro, todo esto es un proyecto. No gestionan ninguna academia y en lo que va de primer semestre de 2025 han facturado la friolera de $500.000, ¿vale? Frente a 0 ingresos el año pasado, así que van en una subida vertiginosa. Por supuesto, como buena IPO, ¿cuánto creéis que tienen de margen de beneficio? No. ¿Qué diríais? Menos 10%. Menos 200%. Palman 1 kilo mientras facturan 500.000. Así que todo huele, por supuesto, genial. Y uno se pregunta, ¿quién está detrás de todo esto, no? Y es este tipo, Rafael Contreras, que es un emprendedor andaluz que tiene un currículum de lo más bonito. Me encantaría que fuese oyente del podcast. Ojalá. Y si es oyente del podcast, por supuesto le invitamos y que nos cuente el proyecto. Vamos a ser a lo mejor un poco duros en general con algunas cosas, pero... No hace falta que se lo jures si lo estás dejando por los suelos. a ver. A mí me gusta ser crítico en general y yo estoy como si hubiera analizado una potencial inversión, ¿no?
Rafael Contreras fue fundador de una nueva tecnología de espinilleras que se llamó Humanox. Y luego una firma, que de esto sí que sé un poco, que se llamaba Carbures, que luego se cambió a Artificial, que lo que hacían eran estructuras aeronáuticas en fibra de carbono, ¿vale? Que casualmente es donde yo empecé a trabajar. Entonces, estas empresas siempre han tenido sus momentos de gloria y, por supuesto, sus desplomes espectaculares posteriores. Por ejemplo, las acciones de Carbures llegaron a dispararse un 2000% y luego se hundieron, por supuesto, todo y ahora cotizan a simples céntimos. La empresa todavía es pública, lo podéis ver, ¿vale? La empresa factura todavía como unos 100 millones de euros, pero no ha ganado dinero en casi ninguno de los últimos 20 años, ¿vale? Y tiene una deuda de 80 millones. Es decir, creo que el año que más ha ganado como 3 millones netos, con muchísimos años en los que ha perdido 10, 20 y 30 millones. Y tiene una deuda de 80 millones. No hace falta que diga mucho más. Y el proyecto este de las espinilleras que os digo, también iba a salir a cotizar en el Nasdaq, ojo al dato, ¿vale? Y dicen aquí las malas lenguas que hubo como 122 preinversores y dicen dicen las malas lenguas que con el dinero de esos inversores lo que hizo fue ser capaz de comprar una mayor participación en el Cádiz Club de Fútbol, ¿vale? O sea, es todo bastante, bastante turbio. Y nada, entonces lo que han hecho ha sido simplemente hacer una reventa de las acciones existentes de la sociedad, ¿vale? O sea, la compañía como tal no va a recibir ingresos con este canje de acciones, simplemente ha habido accionistas que han vendido una parte. Y aquí estamos. Suena bastante, bastante mal. Y Suena muy español. Sí. suena muy, bueno. Producto nacional. Así que hay que exportar todo lo bueno. Pondremos en la newsletter también el vídeo de Rafael Contreras y otro socio hablando en inglés en el Nasdaq, contando un poco el proyecto. O sea, yo no tengo ninguna duda de que Javi se ha abierto esa presentación por las risas. O sea, obviamente que antes has dejado caer que tú lo has analizado como cualquier otra inversión. No. A ver, bueno, me interesó, dice, a ver qué está pasando aquí, a ver si me estoy perdiendo algo. Parece que no. A ver, si en un podcast dijisteis que analizabais centenares de empresas a la semana, alguna de estas cosas raras tenéis que llegar, ¿no? A la semana no, hombre, a la semana no. Tú le dejaste, yo entendí como que que mirabais, vamos. Y dije, joder, Yo debo decir que cada vez miro más. O sea, Javi me ha pegado un poco de su manera de... Es que no creo que es filtrarse a la palabra, sino de abarcar más campo, ¿no? Que sin, obviamente, quitar que luego hago análisis detallado de las que me interesan. Pero ahora veo mucho más en la parte de arriba del embudo. Javi es que es un animal de analizar compañías. Yo siempre que veo algo... No aprendí así, a mí me enseñaron así. No, es que yo veo una empresa y le pregunto a Javi, oye, ¿esta la conoces? Y dice, la miré hace un par de años. Es increíble. Ay. Bueno, venga, vamos al tema que yo tengo el miedo y la certeza de que se va a hacer largo el podcast de hoy. Luego probablemente le meteremos cortes no cortes, o sea, nosotros vamos a sacarlo todo en bruto, pero luego haremos cortes para la gente que esté interesado solo en una de las empresas que vamos a hablar o en una parte del podcast. Para los muy cafeteros se viene podcast muy interesante hoy. Sí, y yo creo que de un tema que todo el mundo va a entender, siempre y cuando hagamos un buen trabajo explicándolo, ¿no? Pero creo que es un tema bastante del día a día con el que todos hemos estado en contacto en algún momento. Lo sé, no sé por qué mantenemos la entrega cuando al principio del episodio decimos que vamos a hablar hoy. O sea, tenemos un poco panol. Bueno, por si... Hay que mantener la magia siempre. Pero qué más si es la desvelamos al principio. Bueno, venga, vamos a ello. Antes de entrar en la industria como tal, ¿no? Vamos a hablar de la industria, digamos, farmacéutica, pero de los picos y palas de la industria farmacéutica, y dentro de esos picos y palas vamos a hablar
de un pico en particular, ¿vale? De una de las partes. Pero antes de entrar a esa parte en específico, yo voy a explicar bueno, si estáis escuchando en Spotify, en el coche o algo así, probablemente no lo estáis viendo, si no lo estaréis viendo, pero voy a presentar un par de slides para explicar un poco el contexto histórico, ¿no? Porque hemos tenido una transición en la pantalla que ha sido alucinante para lo que lo hayáis visto. Supongo. Sí. O sea, efectos visuales nivel Hollywood. Solo la gente con el ojo muy rápido lo habrá visto. Entonces, voy a hablar primero del contexto histórico, ¿no? ¿Por qué existe una industria de picos y palas en la industria farmacéutica cuando hace muchos años las farmacéuticas literal hacían todo esto ellas, ¿no? Entonces no había una industria externa de muchos servicios. Entonces, en los años 80 había muy poca competencia, ¿vale? Casi todo era patentado, había pocas farmacéuticas que tenían muchísimo dinero y entonces no había competencia de medicamentos genéricos y por tanto tenían márgenes altísimos en prácticamente todos los ingresos, ¿vale? Entonces, no hay ningún motivo para externalizar, ¿no? Me sobra la pasta, pues hago todo dentro de casa, que además ellos lo veían como una ventaja competitiva, hacerlo todo ellos. Luego llegan los 90 y se aprueba una ley en Estados Unidos que se llama Hatch-Waxman, que lo que hace es que facilita la llegada de genéricos. Y claro, ¿qué hace esto? Pues caídas de precios y comprime los márgenes. Y aquí ya las farmacéuticas empiezan a decir, oye, que igual hay que externalizar algo, ¿no? Que esto tampoco es tan sencillo y los márgenes tampoco son tan altos. Luego llegan los años 2000 y empeora mucho. También influye ahí un poco, yo creo, Leandro, la regulación que ha existido y la poca flexibilidad que se ha metido en el mercado de trabajo para poder ser flexibles a la hora de contratar y despedir a gente, que hace que al final los equipos directivos intenten tener las costes variables en vez de costes fijos. Sí. Y además, también añadiría que Europa históricamente ha sido un país muy potente en farmacéuticas y la regulación es mucho más estricta en Europa que en Estados Unidos en términos laborales. Una región. Leandro sabe que Europa no es un país. Ah, bueno, sí, claro. Pues nada, no pasa nada. Gracias por enseñármelo, Javi. Nunca se sabe. En los de la ESO es así. Yo también soy de la ESO, no sé qué digo. Bueno. En los 2000 empeora todo, ¿vale? Porque a la llegada de genéricos se le suma lo que se llama un patent cliff, ¿vale? Que todas las patentes están empezando a llegar al fin y entonces las farmacéuticas tienen que empezar a pensar en, oye, ¿qué nuevos medicamentos voy a traer al mercado para poder compensar la caída de ingresos que me va a llegar porque pierdo patentes? Y entonces hay un mayor foco en costes, ¿no? No solo tengo más competencia, sino que encima muchas cosas van a acabar patentes y voy a tener mucha más competencia en el futuro. Y ahí ya empieza un poco la industria a pensar, vale, externalizar ya no es una cuestión, no es una decisión discrecional, o sea, ya hay que externalizar porque nos están comiendo los costes, ¿no? Y luego en 2000, en los años, en la década de los 2010, pues pasa algo, llega otro problema, ¿vale? Que es que llega la complejidad, ¿vale? Porque llegan los fármacos biológicos, que son, no me voy a poner ahora a explicarlos, pero básicamente un medicamento biológico es mucho más complejo de fabricar, bueno, y de desarrollar y de investigar que un medicamento no biológico. Un medicamento biológico básicamente es que el medicamento se hace con, digamos, células vivas, ¿vale? O sea, las células vivas son tu manera de generar el medicamento, mientras que lo que había habido hasta ese momento era síntesis química. O sea, no había, era menos complejo, por así decirlo. Básicamente era una fórmula química y aquí ya hay un proceso de crecer células para que las células pues hagan el material que tú quieres para ese medicamento. Vale, esto llega en 2010 o así. Y en el año 2020 ya pues se está hablando de que va a haber otro patent cliff como el de los 90, ¿no? Y hay bastante competencia. Entonces, ¿qué lleva todo esto? Di Javi. No, porque para la gente que no lo sepa, cuenta a lo mejor cómo funcionan las patentes, que tienen una fecha de caducidad. Vale, o sea, las patentes, básicamente para que
se fomente el I+D en sanidad, pues te dan un periodo en el cual tú tienes el derecho exclusivo a vender ese medicamento y ahí es cuando realmente genera todos los márgenes. Creo que son es que no sé exactamente porque puede variar entre medicamentos entre 10 y 20 años. Pero Esto es o 30, depende, pero desde que empiezas, desde que sacas la patente. claro, pero esto es algo que poca gente sabe, que es que la patente no empieza cuando empiezas a comercializar. La patente empieza en cuanto tú metes algo a... En cuanto patentas algo, es decir, cuando empiezas a cuando empiezas dar la a idea. Sí, cuando empiezas a hacer ensayos clínicos ya tienes patente, entonces estas empresas lo que quieren es acelerar mucho ese proceso porque eso es dinero que están perdiendo, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a contar luego, que una vez que llegas a la comercialización lo que quieres es sacarlo rápido, sin riesgo y ganar mucho dinero. Entonces, yo diría que hay 3 vientos de cola principales para la externalización. La complejidad de los fármacos, el aumento de la competencia, los genéricos, y la regulación, ¿vale? Porque como la regulación es cada vez más estricta, pues también es bastante complejo y pues poder gestionar toda la burocracia que hay en todo el proceso. Entonces, todo esto ha llevado a que muchas farmacéuticas externalicen prácticamente todo menos el I+D, que eso es lo que ven como su ventaja competitiva. Lo que a mí me parece muy gracioso de esto es que a pesar de que las farmas grandes vean el I+D como su ventaja competitiva, realmente la innovación viene de las farmacéuticas más pequeñas y luego las farmacéuticas grandes se las compran y pasan por todo el proceso. Y es lo más difícil también, o sea. Y luego, una cosa que prefiero que lo comentes tú porque lo sabes mejor, pero, por ejemplo, cuando hiciste la tesis de Zoetis, comentabas cómo es cuando se expira la patente, en el mundo animal pierden muchísimo menos porcentaje de ventas los medicamentos animales que los medicamentos humanos, que no sé si perdían los humanos un 90% o así, ¿no? Sí. A ver, no es la semana adecuada para hablar de Zoetis, pero sí, o sea, la cosa es que en el mundo animal, como el mercado es más pequeño, el mercado es más pequeño y hay una propensión del dueño de la mascota menor a probar nuevas cosas, ¿vale? Entonces, esas 2 cosas hacen que haya menos genéricos porque menos gente está dispuesta a invertir detrás de un genérico que va a tener márgenes bajos. Al final los genéricos es un negocio de volumen puro. Yo voy a tener un margen bajo, pero me voy a inflar a vender, ¿vale? Entonces, en el mundo humano, por así decirlo, eso tiene todo el sentido del mundo, porque al final los mercados son enormes. De hecho, yo creo que es mucho más probable que haya genéricos para mercados muy grandes, como puede ser, por ejemplo, ahora el tema de obesidad, que para mercados mucho más pequeños. O sea, si tú tienes un fármaco para una enfermedad rara, es que dudo muchísimo que vayan a entrar muchos genéricos porque no merece la pena invertir en ese volumen. Pues en el mundo animal pasa más o menos lo mismo. Vale, entonces, aquí vamos a... Esto no se verá muy bien, pero no os preocupéis. He primado que se quede bonito a que lo veáis. Si bien, Gracias, Leandro. Gracias. pero vamos, que lo voy a explicar. De todos modos, las 2 slides estas van a estar en la newsletter. Vamos a ver el ciclo de vida de un fármaco para así poder ver cuáles son los picos y palas, ¿no? O sea, qué se ha externalizado. Entonces, el ciclo de un fármaco empieza con, digamos así, el descubrimiento, que es el I+D, es decir, básicamente descubrir el principio activo que quiero pues para poder curar o al menos porque que tenga menos impacto una enfermedad. Esto es lo que sigue estando dentro de las farmacéuticas, ¿vale? Bueno, lo que siguen subcontratando ahora las biotech que luego compran, ¿no? Sí, bueno, sí. Esto es lo que hacen, lo que de verdad hacen I+D, ¿no? Que son la pequeña y mediana empresa, mientras los burócratas se las compran por múltiplos de beneficios increíbles. Al final, muchas farmacéuticas grandes son como un capital riesgo. Te compras 10 biotechs que crees que pueden salir bien, la que te salga bien probablemente te forres de manera increíble y las que no, pues bueno, al hoyo. Tampoco, como vas a poder fijar más o menos el precio que quieras cuando lo saques. Primero tienes al Venture Capital financiando las biotech y luego las propias farmas haciendo Venture Capital con
un nivel Sí. un poco más avanzado. Siendo el exit liquidity, increíble. Precisamente por estas cosas, luego ya vamos a ver cómo los picos y las palas a nivel industria son muchísimo más rentables que las farmacéuticas, que en Sí. general es un nicho de mercado que no me gusta absolutamente nada. Ni incluso las que llevan especializándose un siglo, como es el caso de Novo Nordisk en un tipo de enfermedad, vemos que las pueden pasar canutas, o sea. Sí. Yo tengo que ponerme aquí atrás un póster que ponga hashtag NeverPharma para recordármelo, para cuando caiga una farmacéutica mucho. Que siempre Estuve mirando esta semana... Perdona, Leandro. No, ya está. No, le comentaba a Leandro, esta semana estaba mirando una farma húngara que tiene un track record espectacular, y estaba cotizando muy, muy barata, pero obviamente encontré la razón por la cual. Así que, así es. Es que Javi lo ve todo. O sea, tú el año que viene le preguntas, oye, ¿esta farma húngara? Y te dirá, sí, la miré el año pasado. Es increíble. Bueno, después del paso del descubrimiento, ¿vale? Voy a explicarlo bien. Cuando tú ya tienes algo, digamos, que ha pasado por ensayos preclínicos, ¿vale? Que se ha hecho, por ejemplo, pruebas en animales y que tú crees que tiene potencial, entonces tienes que, en Estados Unidos, aplicar a un IND, ¿vale? Que es Investigational New Drug Application, o algo así creo Sí. que es. Perdona, Leandro, eso que has dicho de ensayos preclínicos en animales, hay una empresa cotizada que es la líder de esto, que se llama Charles River, para quien esté interesada en echarle un vistazo, lleva una buena... Joder, tampoco lleva buen año, ¿no? No, lleva una buena torta, pero en cierto modo justificada porque la FDA está mirando a ver si con la IA se puede sustituir el ensayo en animales, ¿sabes? Porque ahora todos somos super pet friendly y tal. Sí. Entonces, Pero esta gente también tiene sus propios... están utilizando ya desde hace años, sí, estadísticas para sus propios. Pero bueno, venga, lo dejamos ahí. básicamente el ensayo preclínico es antes de poder probarlo en seres humanos, ¿vale? Lo haces y cuando ahí tienen buenos resultados y aparte... Es que no sé si me estoy colando que el ensayo preclínico va antes que el IND o va después, pero bueno, yo voy a decir que va antes y si va después, pues no lo ponéis en comentarios. Y entonces tienes que aplicar a un IND que básicamente es como diciéndole a la FDA o a la EMA en Europa, oye, que voy a empezar con ensayos clínicos, ¿vale? Entonces te lo revisan y te lo pueden aprobar o te lo pueden no aprobar. ¿Qué es la FDA? La FDA es el organismo regulador de toda la industria de sanidad en Estados Unidos y la EMA es la europea, ¿vale? Muy bien. La del país Europa. Vale. Vale, entonces una vez te aprueban el IND, pasas a ensayos clínicos, que esto básicamente es probar el fármaco en humanos para ver cómo reaccionan. Teóricamente, aquí hay 4 fases, ¿vale? Las primeras 3 fases son precomercialización y básicamente lo que cambian las 3 fases es la muestra, el tamaño de la muestra. La primera fase es en principio a poca gente, luego la segunda fase un poco más de gente y luego pues ya más a grandes poblaciones. En la segunda y la tercera fase es donde más gente hay, donde más pacientes hay. Luego de ahí... Estos son todas, esa es la industria de las CROs, que son Contract Research Organizations. Sí, Que también tienes una. sí. También... Miguel, no cuentes todos los intríngulis de las cosas aquí. Entonces, las CROs básicamente son como consultoras, porque lo que hacen es organizar todo el proyecto y ayudar a la farmacéutica con la aprobación regulatoria, es decir, en preparar todos los documentos regulatorios, que esto es un sitio donde la IA probablemente va a ayudar mucho. Porque, claro, ha habido casos donde los ensayos clínicos bien, pero luego los documentos regulatorios no estaban bien y te pueden echar un fármaco para atrás perfectamente, ¿no? Entonces, luego vas a aprobación regulatoria, donde otra vez la FDA o la EMA te dicen, oye, pues el medicamento está listo para que lo puedas comercializar, ¿vale? Entonces, una vez que te dan el permiso para comercializar, tienes que hacer 2 cosas. Primero, fabricarlo, ¿vale? Luego tienes que ponerlo, digamos, meterle el packaging, que eso es de lo que ahora Javi nos va a contar un poco mejor cómo funciona. Y luego, una vez que ya lo tienes el medicamento fabricado y tienes bien todo el tema del packaging,
pues lo distribuyes, ¿no? Entonces, en fabricación hay varias empresas. Hay algunas que proveen la maquinaria, ¿vale? La maquinaria y los consumibles para poder fabricarlas, y hay otro grupo que lo que hace son hacer el proceso de fabricación, que está externalizado comprando las máquinas de las primeras que he comentado. Y luego, en packaging, ¿vale? Hay dos tipos, ¿vale? Que, bueno, solo para que sepáis, lo puedes hacer en pastillas, ¿vale? De manera oral, o puede ser un inyectable, ¿vale? Entonces, el packaging obviamente cambia bastante, y eso ahora nos lo va a contar Javi. Y luego en distribución, yo que sepa, distribuidor, el más grande es McKesson, pero no sé si habrá más. Y este es el ciclo de vida de un fármaco, y esto es lo que nosotros llamamos, ¿vale? Los picos y palas, ¿no? Todo lo que no es descubrimiento, se han creado subindustrias, ¿vale? Que tienen, pues, yo creo que varias cosas positivas, ¿vale? Primero Yo diría que tenemos que analizarlas una a una sí, a lo largo del tiempo, no hace falta que sean, ya lo haremos, pero iremos una a una hablando de los principales players, como lo que vamos a hacer hoy con el sí. fill and finish o packaging. Yo creo que es mejor idea. Yo creo que es mejor idea, porque si no nos vamos a tirar aquí hablando un siglo. Entonces, Javi ahora nos va a explicar en más detalle la de fill and finish, ¿vale? Que la traducción literal al español es llenado y acabado, pero yo diría fill and finish, ¿vale? Y que sepáis que es básicamente el packaging de inyectables. Sí, bueno, y eso es a lo mejor con lo que, empezando a explicar ese concepto de fill and finish, frente a lo que realmente vamos a hablar hoy, que es el containment y delivery. Vaya transición nos acaba de hacer Leandro otra vez, madre mía. Increíble, no he fallado, ni un clic. ¿Lo has hecho con inteligencia artificial o no? No, lo he hecho con mi Lo ha hecho solo el programa, ¿no? Bueno, venga, como iba diciendo, hay que diferenciar un poco entre el fill and finish y el containment and delivery, que es un poco realmente de las empresas, aunque siempre ya sabes que estas empresas cuando son un poco grandes hacen un poco de todo, pero lo que nos interesa a nosotros es más la parte del containment. Venga, el fill and finish al final, como ha explicado Leandro, al final es tú ya has creado el medicamento y tienes que rellenarlo en su envase final, lo que sea, un vial, una jeringa, un cartucho, cualquier cosa, y luego hay que cerrarlo, etiquetarlo, esterilizarlo y empaquetarlo, que sería el finish, ¿vale? Mira, entre comillas, es un proceso industrial bastante, o sea, con un montón de regulaciones que implica maquinaria, validaciones, líneas estériles y suele estar, obviamente, muy auditado, ¿no? Por las agencias reguladoras. Sí, o sea, el motivo por el que está regulado, obviamente, es que el medicamento, antes de entrar en contacto con un humano, está en contacto con un material. Y claro, si el material está contaminado, eso va dentro de lo que tú te estás metiendo. Entonces, por eso hay regulación, básicamente. Correcto. Y luego tenemos el containment and delivery, que esto se refiere a realmente los componentes físicos que sirven para contener el medicamento. Por ejemplo, un viral de vidrio, una jeringuilla, un tapón de goma o entregarlo al paciente, ¿no? Pues como pueden ser los autoinyectores, un boli de insulina, que seguro que todos habéis visto alguna u otra vez, o un dispositivo que lleves encima, ¿no? Entonces, esa es la infraestructura del envase y el sistema de administración. Empresas, como vamos a hablar hoy, que como podrían ser Estebanato o Scott, fabrican los viales y las jeringas, y esto es el containment and delivery, ¿vale? Pero luego bueno, pueden ser farmacéuticas cuando no lo externalizan, o un CDMO, que es lo que ha estado contando Leandro de la cadena de valor, que es un Contract Development and Manufacturing Organization, manufactura y desarrollo, como ponía Leandro, de hecho, Catalán en su slide, y estos son los que realmente llenan los viales con el fármaco, los cierran, los esterilizan y los empaquetan. Eso sería el fill and finish, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que cuando Miguel nos hable de West Pharma tiene una parte que hace todo este fill and finish también. Pero se considera CMO, no CDMO, la parte de West. Vale. Porque no manipulan el Cuéntanos. principio activo, es la única diferencia. Todavía aportan menos valor. O sea, es que ese frente... Venga,
Entonces, centrémonos ahora solo en lo que serían los contenedores y la entrega, ¿vale? El containment y delivery, como hemos llamado. Suena un poco técnico, pero es que es simplemente los frascos donde va el medicamento, las jeringuillas, las tapas y todos los sistemas que van alrededor, ¿no? Hay que ser consciente de que estos productos no son un detallito más en el proceso. Al final son críticos por lo que decía Leandro, que pueden contaminar lo que es el medicamento como tal. Y si el envase falla, pues el medicamento no se puede usar. Es así de simple, ¿vale? Bueno, a ver, o sea, lo grave es que si el envase falla, pero como está aprobado, va a tu cuerpo, se puede morir gente, que ha pasado hace años, pasó de hecho, no sé si a 2012, un medicamento que hubo contaminación de uno de los contenedores, se murieron varias personas y al final, ¿qué le pasó a la farma? Pues quiebra. Porque la litigación, bueno, si te pasa en Europa, igual te salvas. Si te litigan en Estados Unidos, estás muerto. Que ese es uno de los vientos de cola que lleva siendo durante décadas la transición hacia los productos de alto valor, que son meterle más servicios a esos productos un poco más primarios de limpieza y esterilización. Y ese viento de cola va a estar siempre, o sea, cada vez más. Uh-huh. Venga, entonces tenemos los sistemas de contención, que pueden ser pues viales, los frasquitos de vidrio que seguro que habéis visto con una dosis de pues por ejemplo del COVID. O Esos son los típicos que cuando vas al médico cogen un frasco, meten la jeringuilla y lo sacan de la jeringuilla, esos botecitos pequeños. Venga, pues lo mismo con cartuchos, los tubitos que se insertan en los bolígrafos tipo insulina o ampollas típicas de los hospitales o tapones o componentes de goma. Eso todo serían sistemas de contención. Y luego tenemos los sistemas de entrega, que son las jeringuillas que vienen precargadas, autoinyectores y los bolígrafos, etcétera, ¿vale? Pero venga, ¿cuál es el modelo de negocio de estas empresas, ¿no? De las que vamos a hablar hoy, que podrían ser West Pharma o Estevanato o Scott, ¿vale? Pues obviamente, y suena muy sencillo, pero la primera fuente de ingresos son la venta de esos productos físicos, ¿no? Los viales, las jeringas y los tapones. Todo lo que se usa solo una vez y hay que reponer constantemente si quieres seguir, pues, dando las distintas medicinas a la gente, ¿no? Luego son casi como consumibles. Pero, lo que decía Miguel, cada vez estas empresas se están yendo hacia servicios de valor añadido, que hacen el negocio mucho más interesante, ¿vale? Tanto para ellos como para los clientes. Por ejemplo, lo decía Miguel, el prelavado y la esterilización de los componentes, el soporte documental y el cumplimiento regulatorio, o el incluso codesarrollo de los propios dispositivos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, Es que, Javi, me hace gracia porque la industria te lo pintan, que esto cuando la estás mirando por primera vez salta un poco, o sea, llama la atención, ¿no? Te dicen, sí, estos son high value solutions, productos de alto valor, tal, luego lo miras y literal es que los están lavando y esterilizando. es correcto. Es eso, De alto valor. Es eso, pero bueno, mientras tú puedas cobrar un alto margen porque también estás poniendo la cara, por así decirlo. O sea, Bueno, te la estás cara dando y con la el responsabilidad. Ahí el CAPEX. Vale, pero eso lo voy a dejar a contar. Bueno, no, de hecho lo voy a contar en las partes malas de la industria. Pero venga, vale. Entonces, punto clave y que cambia por completo las dinámicas del negocio. Una vez que un vial, lo habéis comentado, pero un tapón o una jeringuilla se aprueba junto al medicamento, este queda vinculado al mismo en la documentación regulatoria. Esto es lo que se llama estar spec'd in, ¿vale? Pondremos ¿Y qué significa? podéis ver en la newsletter cómo se escriben estas cosas también. Yo creo que al principio es que yo creo que no tiene traducción eso para Estar metido en las especificaciones del medicamento. pues eso, que no tiene traducción, porque expecting a una frase que me acabas de decir. Ya, pues la traducción. Venga, ¿qué significa esto? Que para cambiar de proveedor después, para la farma, para la que ha desarrollado el medicamento, es un lío monumental. Habría que repetir ensayos de estabilidad, rehacer parte del expediente, avisar a las agencias regulatorias y, por supuesto, nadie quiere meterse en tal lío. Por tanto, una vez que estás dentro, es muy difícil que te saquen. Y eso pasa en casi toda la cadena de valor del desarrollo de un medicamento. Y eso es lo más importante casi y por lo que hace tan atractiva esta industria. No puedes. Sí,
debo decir que pre-pandemia, ¿vale? Esta ventaja competitiva era probablemente más evidente que post-pandemia, ¿vale? Porque como durante la pandemia hubo varios, digamos, problemas de suministro, algunos de los nuevos medicamentos están viniendo ya, aunque le dan más volumen a una que a otra, sí que están viniendo ya como con doble especificación en ciertas patas, ¿vale? O sea, que puede ser, por ejemplo, que esté Stevanato shot, pues si pasa algo a Stevanato yo sigo teniendo shot, ¿sabes? No tengo que volver a pasar por él. De todas formas, para que nos hagamos una idea de la duración de estos costes de cambio, duran toda la vida útil del medicamento de la patente, más luego la mayoría de veces también se va al genérico porque los genéricos no quieren cambiar de cómo se suministra el medicamento, sobre todo en piezas que valen 1 euro, algunas piezas de West, incluso 10 céntimos el tapón de goma. Uh-huh. Efectivamente, es una de las cosas buenas que luego voy a mencionar. No. Venga, vamos a mirar un poco normalmente el perfil financiero de todas estas empresas, ¿no? Porque para mucha gente puede ser un poco sorprendente. Tú miras a estas empresas y dices, márgenes brutos del 30-40%. Uno puede quedarse relativamente sorprendido, ¿no? Y si lo comparas con empresas de equipamiento, por ejemplo, o como lo que podría ser conocidas Danaher, Thermo Fisher, dice, ¿por qué? ¿Por qué tan bajo, no? La respuesta simplemente es que se debe a la naturaleza industrial de este negocio. Hay mucho coste fijo, lo que comentaban vos dos, hay mucho CAPEX, ¿no? Entonces tú tienes el vidrio, la goma, la mano de obra en las salas estériles, consumo energético, por supuesto, las máquinas especializadas, y todo eso va dentro del coste de ventas, ¿vale? La clave está en que una vez producidos todos esos componentes, los costes variables son relativamente bajos, y lo podéis ver. Las ventas, por ejemplo, si divides los gastos de ventas general y administración, es como un 10-12% normalmente de la facturación. Y el gasto en I+D normalmente es bastante reducido, dentro del 3%. Por lo que al final consigues márgenes EBITDA de entre el 25 y 30%. Dependiendo de la empresa. Es que los costes de I+D bajos ayuda a que literal estás vendiendo un trozo de cristal. La clave es que lo estás vendiendo con 50 años de experiencia a tus espaldas sin ningún problema y hay confianza y realmente por 10 céntimos no te vas a poner a buscar un competidor. Y luego que, por ejemplo, empresas tipo West tienen participaciones muy grandes en otras empresas tipo Daico que no se meten en su P&L, pero ese OPEX te la está haciendo un tercero, vamos. ¿Qué es P&L? ¿Qué es OPEX? Tengo amigos que me han dicho que usamos demasiados términos complejos. La cuenta de pérdidas y ganancias es P&L y OPEX son los gastos operativos, en este caso el I+D. Muy bien. No nos cuesta nada decir las cosas en castellano, señores. Sudando. Venga, yo cuando empecé a mirar la industria, aquí me llegó una pregunta que creo que sigue siendo válida, ¿no? Y que cualquiera que está aproximándose a ella, pues tendría, ¿no? ¿Por qué tanto lío con estos envases estériles, ¿no? ¿Por qué no podemos simplemente tomar, por ejemplo, los medicamentos en pastilla y olvidarnos de todo este tinglado inyectable? Leandro ha dado una clave antes, pero la voy a desarrollar un poco más, ¿no? Y es que los medicamentos, entre comillas, más potentes a día de hoy, los que Leandro ha llamado los biológicos, pero también las terapias celulares o genéticas, son moléculas más grandes y son frágiles, ¿vale? Si los tomamos en pastillas, lo que puede pasar es que el ácido del estómago las destruya. Y si por casualidad sobreviviesen al viaje digestivo, apenas se absorben en el intestino, ¿vale? Entonces, por eso la única vía efectiva de administración es muchas veces de ser inyectadas, ya sea intravenosa o subcutánea, pero bueno, eso lo demás. Pero es que también te digo, Javi, gracias a Dios que el estómago se las carga, porque si no tendríamos muchas más enfermedades de las que tenemos, yo creo. Sí, efectivamente. Y entonces, para todo esto necesitas al final un envase de primer nivel que sea estéril, químicamente neutro y que no interfiera de ninguna manera con el fármaco. Pero además, no sé si vas a decir algo del principio activo que necesitan llevar esas pastillas, que es por donde ha habido cuellos de botella, por ejemplo, en los GLP-1 de Novo Nordisk. Cuéntanos, Miguel. Bueno, no, eso, pues para que esas pastillas sean efectivas, como no van vía intravenosa directamente, sino que tienen que pasar por el tracto digestivo, el principio activo que tienen que llevar frente a lo que tienen que llevar las inyecciones que van directamente a la sangre
es muchísimo mayor. Y en el caso, por ejemplo, de los GLP-1 de Novo Nordisk, había cuellos de botella en la cantidad de oferta que podían conseguir de ese principio activo. Entonces, eso se Pero puede en el grupo también. hay que pensar en los efectos secundarios, de cuánto más efecto principio activo te metes. Se queja la gente de los efectos secundarios de los inyectables de como Ozempic y así. Yo creo que van a flipar con el oral si quieren los mismos resultados. Sí. Es que va a ser mucho más fuerte. Vale, entonces, como hemos dicho, no solo se trata de contener al medicamento, sino de protegerlo, como lo decía Leandro, como si fuera un ser vivo, ¿no? Especialmente, básicamente los biológicos. Y, por supuesto, no todos los materiales sirven igual. Y esto es la pregunta por qué hay materiales de vidrio y otros que son más como polímeros, ¿vale? Y es que el material más usado normalmente es el vidrio porosilicato, ¿vale? Que es el que es inerte, resiste a altas temperaturas y no reacciona con casi ningún compuesto, ¿vale? Es lo que utilizan pues empresas como Estevanato, Scott o Gerresheimer, que son especialistas en este tipo de soluciones y del cual Leandro nos va a hablar luego. Y esto sirve para la mayoría de medicamentos inyectables, ¿vale? Y es relativamente barato de fabricar. Pero hay fármacos, sobre todo algunos biológicos dedicados, que no se llevan bien con el vidrio y pueden reaccionar con algunas trazas que pueden existir en esos vidrios, ¿vale? O verse afectados por el tuxteno que hay en algunos modelos de jeringuillas. O, por ejemplo, que sufren con los ciclos de congelación a los que se somete a las vacunas, por ejemplo, de mRNA. Por lo que el vidrio en esos casos se vuelve un poco quebradizo y entonces pues puede tener daños el medicamento como tal. Y aquí es donde entra West Pharmaceutical con los polímeros avanzados que nos va a contar luego Miguel, ¿vale? Bueno, esto es simplemente para que entendáis que no siempre vale el vidrio o no se puede utilizar todo para todo, ¿vale? Y por eso hay cierta complejidad y es necesaria ejecutarlo todo esto a gran escala. Venga, entonces, he traído para acabar cuáles son las cosas que me gustan de la industria y cuáles son los puntos negativos que hay detrás de ello, ¿vale? Para que luego vosotros desarrolléis las empresas como tal. Venga, puntos positivos. Primero, como ya hemos dicho, son componentes absolutamente críticos, ¿vale? No pueden fallar, es que no pueden fallar. Es lo que hay y eso obviamente es una cosa muy atractiva, lo que le confiere. Segundo punto positivo, que es el locking de la regulación, la especificación que va, todo el medicamento está diseñado con este producto, luego cambiarlo lo hace muy difícil y caro, ¿vale? Y eso te genera visibilidad de ingresos a largo plazo, porque si alguien quiere vender este producto, pues algo que cambie la especificación va a seguir utilizándote a ti, ¿vale? Uh-huh. Tercero, lo ha comentado antes Miguel, es el producto tiene un coste para la farma muy bajo y un riesgo altísimo de cambiarlo. Eso es como en el software vertical y cosas así, que son costes muy pequeños para quien lo utiliza y no quiere problemas por ahorrarse unos céntimos, ¿vale? Y Javi, como hemos comentado al principio también, una vez te llegas a esta fase, tú lo que quieres es comercializar ya. O sea, si te suben el precio un 1 o un 2%, te da igual, o sea, te has gastado todo el I+D, todos los ensayos clínicos, has llegado aquí, saca el producto. También hay trucos. Yo soy una farma y puedo negociar que los precios estén, o sea, que no me pueda subir indiscriminadamente los precios. Pero bueno, Pero a mí me recuerda muchísimo a los semiconductores analógicos de Texas Instruments. Yo lo he dicho siempre. O sea, sacrificas. Parece chido. Es el mismo sitio. Con la salvedad de que esto no es cíclico, pero los semiconductores Que hay una regulación de, o sea, es más cíclico. Venga, lo cuarto que me gusta es lo que ha comentado antes Miguel y Leandro, que es el cambio un poco hacia productos más premium o a los servicios que ellos llaman de valor añadido, pues que hacen que los productos se vendan a precios mucho más altos porque requieren de más procesos, ¿no? Entonces, eso es atrayente por la potencial incremento de márgenes. Y quinto, obviamente... Javi, solo en este punto, por dar unos números, vale, para que la gente se haga una idea, los voy a comentar luego con Estevanato, pero creo que queda mejor aquí. O sea, los productos de alto valor de Estevanato tienen un margen
punto medio de margen bruto del 55% frente al 25% de los que no son de valor añadido. O sea, es más del doble. Algunos del West, 80. Sí, o sea, Stevanato puede llegar a... O sea, Stevanato te lo dice claro. Se puede llegar a 70, pero si te viene un Novo y te da millones y millones, no vas a pedirle un 70. También tienen márgenes brutos más altos, pero costes operativos más altos. También hay que ser consciente de eso. Sí. No obstante, bueno, y bueno, dejémoslo ahí. Venga, y por último, que me gusta del sector, obviamente, son las tendencias estructurales, ¿no? El envejecimiento de la población, etcétera. Uno solo podría pensar que el volumen, de alguna manera, va a seguir creciendo, no solo el precio, sino el volumen, pelín por encima del Producto Interior Bruto, ¿vale? Eso es lo que me atrae. ¿Qué es lo que no me gusta tanto? A mí en general, cuando miro una empresa, me gusta que el crecimiento sea más por volumen que por el precio. El precio siempre está bien, ¿no? Porque es, entre comillas, gratis. Pero lo que quiero es que crezcan los volúmenes, ¿no? Y aquí el crecimiento en volúmenes, que seguro que lo vais a comentar vosotros, no está mal, pero va a ser entre un 2 y un 4%, algo que cambie mucho las cosas, que podría ser, ¿no? Con la inteligencia artificial, la capacidad de crear nuevos medicamentos de una manera mucho más efectiva, barata, etcétera. No lo sabemos. Pero a priori, uno podría decir que la industria va a crecer en volumen un 2-4%. ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero con una salvedad. O sea, sí un 2-4% teniendo todo en cuenta, o sea, el volumen como tal bruto, pero no teniendo en cuenta el cambio a High Value Solutions. Creo que High Value Solutions va a crecer bastante por encima del 2-4% porque va a sustituir a mucho de los productos de menor valor. Ellos te ponen, de hecho, precio más volumen más mix shift, que es esto del cambio hacia... Más que literal, yo creo que el componente más importante de estas empresas de aquí a futuro es el mix shift ese, que es que se cambia a productos de alto valor más que precio puro como tal, que mucha gente considera esto precio, ¿eh? Yo no lo considero precio, porque al final el precio es más alto, pero está dando otro servicio, ¿no? Es otro servicio, efectivamente. Y un segundo punto negativo que tengo aquí, que es que este cambio requiere de mucha inversión. Y lo estamos viendo especialmente en Stevanato, pero también un poco en West, que hay mucho CAPEX detrás de demanda supuestamente que luego se va a ejecutar por parte de los clientes, pero por supuesto siempre hay un riesgo de sobredimensión, aunque ellos te digan que por supuesto que vas rellenado. Voy a dar aquí Hablamos del CAPEX de la IA, bueno, en varios episodios hemos hablado del CAPEX de la IA, ¿vale? Y más que hablaremos. Sí, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Para la gente que nos esté escuchando, básicamente, por ejemplo, Stevanato, que sí que ha cometido una expansión de capacidad importante, todo está en contratos con clientes que en muchos casos requieren volumen mínimos. Si yo construyo esto, me tienes que pagar un volumen mínimo, incluso si no lo quieres utilizar. De esos en la IA, creo que hay más bien pocos, por no decir ninguno. Seguramente los haya, ¿eh? Tampoco nos vamos a ver a la gente. Habrá, pero estarán con las tres grandes nubes, más que con otros, yo creo. Hombre, tú en tu tesis de Stevanato decías que pretendían invertir €1 de CAPEX siempre que cuando generen €1 en ingresos y que Claro. tenía ahí un TAP. Es otra de las cosas buenas del CAPEX en este sector. Sí, obviamente más intensidad de capital nunca es bueno. Bueno, en igualdad de condiciones diría que no es bueno, pero en este caso es CAPEX con mucha visibilidad y que ya más o menos sabe cuál va a ser el retorno, sobre todo porque todo el CAPEX nuevo de la industria va para productos de alto valor. Entonces, va para productos con márgenes brutos del 55%, que por eso obviamente están invirtiendo el CAPEX, porque también están sacando un mayor margen, si no, no lo invertirían de manera tan agresiva. Pero bueno, hablaré luego de eso cuando hablemos de Stevanato. Venga, los 3 últimos puntos. Y ya me callo por un rato al menos. Otra cosa que no me gusta mucho es que la parte del delivery, hemos dicho containment and delivery, está un poco menos protegida, ¿no? Al final el vidrio y las gomas, aunque no lo parezca, tienen barreras regulatorias muy fuertes, pero los dispositivos de entrega tienen mucha más competencia, hay más fabricantes, es más difícil proteger la propiedad intelectual. Dilo, Javi, es una mierda de negocio. Dilo, es una mierda. Pero también tiene más volúmenes.
Eso que Sí, claro. No, si te va bien, como todo lo que no tiene ventaja competitiva, si te va bien, te forras. Si no, estás jodido. correcto. Venga, no me gusta tampoco estar ligado al pipeline o a los nuevos medicamentos que estén desarrollando el sector farmacéutico, ¿vale? Porque obviamente puedes tener fracasos, estás dependiente de otros, ¿no? Al final, esto es un negocio de la leche. Si tú empiezas a servir de este tipo de productos del containment para nuevos desarrollos y luego eso se convierte en un blockbuster es un medicamento que normalmente en la industria se llama que consigue más de 1 billón de ventas anuales. Pues obviamente si tú estás en ese proceso, pues es genial, pero también pueden fallar. Entonces estás te da poca visibilidad, entre comillas, sobre lo que puede pasar, ¿vale? No está en tu mano, por así decirlo. Y por último, los GLP-1, que han sido pues una parte muy grande del crecimiento de la industria en los últimos años, pues obviamente una espada de doble filo. Por los desarrollos de versiones orales de estos medicamentos potencial, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es una parte que ha sido beneficiosa. Javi, ¿has visto el anuncio de Trump hoy? Me lo has comentado tú antes. Sí, que ha bajado a... Bueno, dice que ha llegado a un acuerdo, básicamente ha obligado a Novo Nordisk y a Eli Lilly a bajar el precio de los inyectables GLP-1 para que que puedan tener más adopción y yo creo que también lo va a meter por Medicare, ¿no? Y Medicaid para Sí. que... Por eso lo cubre. O sea, por eso los baja, para que los pueda cubrir. Entonces, eso obviamente, de momento, significaría mucho más volumen, siempre y cuando pase, y no tanto riesgo de oral, porque de momento, y no ha habido ningún anuncio hoy que yo me lo esperaba, bueno, igual me lo he perdido, pero no ha habido una aceleración de la aprobación del medicamento oral de la Lilly, ¿vale? Porque esa es otra de las cosas que se especulaba, que iba a hacer esto y luego iba a decir, oye, y esto lo vamos a meter por un fast track, ¿vale? Para que se apruebe más rápido, pero eso de momento no ha pasado. De todos modos, y en defensa de las empresas, que Javi sabe que la voy a defender porque soy accionista de alguna de las que vamos a hablar, estas empresas ya tienen en cuenta en su planning de CAPEX que parte del mercado va a ser oral en el futuro, de GLP-1. O sea, ahora mismo oficiales hay 0, ¿vale? No voy a hablar de Hims and Hers, pero oficiales hay 0, no hay ninguno, y en el futuro pues se están estimando, al menos este banato, entre un 20 y un 30% del mercado va a ser oral, sí o sí, pero que van a coexistir, que yo creo que es lo que tiene sentido. Novo Nordisk dice que ahora mismo de genéricos, bueno, no todos, pero sí que tienen mucha parte oral, les lleva un 40% del mercado, vamos. Pero de genéricos de GLP-1s. Sí. No para obesidad, porque No. no hay ninguno. Ah, vale. Vale, pues eso es todo. A lo mejor una última referencia. Estas empresas tienen bastante, entre comillas, concentración de clientes. Sobre todo estoy ahora comparándolas con otras que seguro que nos gustan a los tres, que son más las del equipamiento y consumibles para todo, para las máquinas que utilizan los CDMOs, ¿vale? Lo que sería un Danaher Thermo Fisher para que todos os hagáis una idea. Estas sirven a universidades, CDMOs obviamente, etcétera. O sea, tiene una base de clientes mucho más dispersa que la que tienen los containment and delivery, ¿no? Y eso obviamente hace que puedas negociar las cosas de distinta manera. A la hora de valorar la calidad de un negocio. Lanzo pregunta al aire. ¿Qué preferís, picos y palas de bioprocesamiento o fill and finish? ¿A qué precio? Venga, vamos a subir igualdad de precio, por hacerlo, para que nos centremos en lo que hay que centrarse. Pues yo llevo Danaher y no llevo West. Con eso yo creo que te contesto, pero claro, es que ahí a nivel precio, pero aún así me parece más recurrente. Y eso que West, claro, tiene mucha más cuota de mercado que Danaher, o sea, en teoría es más monopolio. O sea, Pero el negocio core es más recurrente en fill and finish. Porque en bioprocesamiento tienes que vender máquina y luego consumible. Que parece una tontería, que sí que tienen un gran porcentaje de consumibles, pero ese 15-20% que tienen de equipamiento lleva débil 1 año y medio o 2. sí. O sea, y en fill and finish no lo tienes. O sea, tú si tienes algo de fill and finish, obviamente tienes lo de contract manufacturing y tal, pero si no tuvieses eso,
Fill and finish puro es 100% consumible. Sí. ¿Algunos argumentos a favor o en contra de una u otra? Todo tiene cosas positivas y negativas. Venga, vamos a centrarnos en lo de hoy y otro día hablamos de los tools. Venga. Ahí hay mucha tela que cortar, hay muchísimas empresas. También hay muchas más empresas que aquí. Que esto es casi... Porque como he dado una ventaja para esto, voy a decir una ventaja para lo de bioprocesamiento. Da igual que sea oral o inyectable, las empresas de picos y palas de bioprocesamiento son necesarias. Siempre que sea oral, fill and finish no es necesario. Eso es otro punto a favor de Sí, pero hay mucha más competencia en las otras todas las empresas de equipamiento que aquí. También te digo, Danaher en Biotechnology tiene 90% de demanda recurrente, que puede ser lo más. Sí, pero tiene un 90% ahora que no le compran ni una máquina. Pero Pues Miguel, una hora solo. Oh, qué efectivo he sido. Una hora. Yo sabía yo que... Venga, Miguel. ¿Qué nos traes hoy, Miguel? Yo voy a hablar de West Pharmaceuticals, aunque muchas de las cosas que iba a decir ya se han dicho aquí, así que... Opino igual. Me he traído un discurso del que me queda un 5% que comentar, pero bueno, también es interesante. Oye, ahora ahí tenemos que entrar a materia. A ver, cuéntame qué tal son los equipos directivos. ¿Qué hace especial a West? Voy a explicar un poco y luego por qué se metió una piña de un 40% que se metió en un día en el Q1. Aunque eso hay que explicarlo. Pero bueno, y no sobre todo si ahora hay que comprar o no, que es lo que todo el mundo quiere saber aquí. Vale, pues West es una compañía fundada en 1923 y así como Estebanato es el líder o fabrica los cristales, hemos dicho que West fabrica unas piezas de goma, que pueden ser sellados y tal, llamado elastómeros, que es muy parecido a lo que hemos dicho de los semiconductores analógicos. Tiene un market cap de unos 20 billions, eso se fundó en 1923, y lo bueno de West es que tiene en torno, depende de cómo lo calcules y como el tamaño de mercado, sobre todo, en torno a un 78 o incluso a un 83% de cuota de mercado. Y ya veremos que sus dos competidores, que son Dettweiler y Aptar Group, están dentro de unos grupos industriales más grandes, entonces ese I+D que hemos dicho, aunque en esta industria justo no es muy importante, pues acaba difuminando entre muchos grupos y el caso es que acaban no pudiendo competir en igualdad de condiciones con West. O sea, el 83% del mercado de elastómeros para los containment es de West. Sí, de hecho, fabrican 40.000 millones de cacharritos de goma al año, unos 110 millones al día. Me gustan los monopolios así, me gustan. Es que esa es una de las cosas que hemos dicho, que al final estas empresas, a pesar de que no tengan I+D, sí que son un poco intensivas de CAPEX, al menos cuando están en ciclos expansivos, porque West, por ejemplo, tiene 25 fábricas a nivel mundial, aunque también se combinan uno de los dos segmentos que tiene, el de CMO, que, bueno, luego hablo de él. El caso es que en el segmento bueno, que es el de que se llama Proprietary Products, que son básicamente los elastómeros, tiene una cuota de mercado del 80%. Yo creo que ya lo hemos dicho 20 veces, pero ¿cuál es la tesis en este segmento? Pues la transición hacia los High Value Added Products, y es decir, que sin necesidad de vender más volúmenes, a base de precio y sobre todo el cambio de unos cacharritos que se venden por un precio 10 veces superior a los estándares y con unos márgenes del 80% bruto frente al 20 o 30% que tiene de margen bruto los productos estándares, intentar rascar crecimiento por ahí en unos crecimientos coherentes. O sea, a mí me parece acojonante que dices, no, es que no necesito más volumen, que yo te transiciono toda mi base y te meto un por 7, un por 10 en ingresos con el doble de márgenes. Es que me parece acojonante, macho. Pues, Miguel, ¿quién lo estaba haciendo? O sea, ¿quién lo hacía? ¿Los CDMOs? ¿Perdón? ¿El qué? Toda la parte esta de Value Added Services que están haciendo ahora, tanto Estebanato como West, ¿quién las hacía anteriormente? Lo que hemos dicho pero casi antes de los 2000, yo creo que todas las farmas grandes que estaban completamente verticalmente integradas y que dijeron, el que mucha barca poco aprieta, aquí o I+D o CAPEX, las dos. Yo de hecho creo que incluso con industria de CDMO, muchas de estas cosas las siguen haciendo las farmas, que les llegaba y luego se lo enviaban a CDMOs o algo así por transferencia de riesgos o algo así. No estoy seguro, pero creo que gran parte de esto lo siguen haciendo las propias farmas.
que tenían sus líneas montadas ya y todo de lavado. O sea, que seguimos con un proceso de externalización de los servicios de las farmas. Eso siempre se ha dicho que uno de los riesgos de West es que los productos que estuviesen fabricando no añadiesen el suficiente valor añadido y al final se acaba internalizando nuevamente, pero conforme hemos visto de los vientos de cola, transición hacia biológicos, los GLP-1 y sobre todo las regulaciones que cada vez son mayores, esto no Más va por que esto. la industria farmacéutica es igual que la de los semiconductores. Sí. Cuando no querían externalizar, te salían todos los CEOs diciendo es que nosotros somos mucho mejores que cualquiera de estos tontos haciendo esto. Y luego se han dado cuenta que dice, pues igual no somos tan buenos haciendo las cosas. Eso es la de tener... Pero las farmas no son las mejores organizaciones del mundo. Eso. No, pero ha pasado, si te das cuenta, la industria farma y de semiconductores es muy parecida en este sentido. Cuando llega a complejidad se ha externalizado todo y se ha especializado. Sí. Tiene sentido. Sí, tiene todo el sentido del mundo y como inversores, pues, damos gracias. Adam Smith habló algo sobre el tema hace un par de siglos. Eso, iba a decir que la cosa que ha dicho de Leandro de que sin necesidad de incrementar los volúmenes te van a conseguir crecimientos orgánicos en ventas del 7-9% más la consiguiente expansión de margen que va a traer estos productos más caros, es que tan solo el 25% de los productos que venden están considerados high value added products. Y eso claramente va a cambiar. En el caso de West también, porque yo tengo entendido que West está más avanzada en esa transición que Stevanato. En teoría sí. Yo creo que es que West tiene varios niveles de high value added. Sí. Pueden hacer material y luego también hacen servicios y así. Lo que está claro que a mí esto es lo que me parece más atractivo de esta industria. Que te dicen, no, ¿cuánto va a crecer el volumen? Y dices, ¿qué puedes decir? Me da igual. O sea, el volumen como tal sé que va a crecer, obviamente, por las tendencias seculares que hay, pero que realmente esto es una historia de mix dentro del negocio. Que obviamente, cosas malas, tiene fecha de caducidad también. Sí, y luego tampoco es una industria que se cambien mucho las cuotas de mercado, como hay poco I+D, tampoco se compite demasiado en precio, las cuotas de mercado son bastante continuas. Además, el hecho de tener un poco efecto Lindy y escala sí que te ayuda a firmar contratos con las más grandes. De si yo al final consigo mi medicamento y quiero expandirlo a nivel mundial, necesito que estén las fábricas en todos los sitios. Y más ahora si nos metemos en tema tarifas. Sí, realmente esa visibilidad es muy difícil de encontrar en el mundo. O sea, eso es así. Sí. Además, todas las fichas del tablero están puestas para que siga siendo así. Y es por lo que West, esa visibilidad es lo que hacía que West cotizase a lo que estaba cotizando, entiendo, ¿no, Miguel? Sí, efectivamente. Porque eso, o sea, ¿qué empresas? Porque además West desde 2005 nunca ha adquirido nada, o sea, es todo orgánico lo que ha conseguido de crecimientos. Entonces eso también gusta bastante generalmente al sector. Que es algo bastante inherente específicamente a esta vertical de packaging porque sí, fill and finish en general, sí. Porque todas ellas creo que han crecido orgánicamente, básicamente. Bueno, sí. os voy a dar un dato, ¿vale? Desde el año, creo que 94, Stevanato ha crecido doble dígito todos los años, menos el 2024. Todos los años, ¿eh? Doble dígito, desde el año 94. ¿Cuántas empresas hay consiguiendo doble dígito de crecimiento sin fallo? Si da igual ciclo económico, doble dígito. O sea, Visa, Mastercard. Aquí somos fans del crecimiento orgánico. De hecho, Leandro, estoy planteándome en los próximos episodios enemistarme con la mitad de la sociedad y criticar mucho a los serial acquirers. A pesar de que yo sea accionista de algún serial acquirer, pero me apetece un poco de salseo. Leandro, me parece espectacular. Lo escucharé. Entonces, sí, una vez hemos explicado que es un monopolio, los vientos de cola que hemos comentado durante todo el programa y las ventajas competitivas que también hemos dicho, nos podemos hacer la pregunta de, aparte de que cotizaba muy cara, ¿por qué demonios cayó en un día un 40% y llegó a caer un 60% desde máximos? Un pseudo monopolio con visibilidad que crece orgánicamente a dígito medio alto. O sea, sí. Yo creo que te has contestado la pregunta durante el episodio. No voy a decir cuál es la respuesta, pero... Sí, de hecho viene aquí la respuesta, pero no, voy a tardar un pelín en darla. A ver, llevan haciendo un bit en los resultados. Explica qué es bit.
mejorar de lo esperado por los analistas en ingresos y beneficios. Yo pensaba que lo tenía aquí apuntado, pero creo que eran 8 trimestres consecutivos. Entonces, aquí donde la han cagado es en el guidance. En el guidance del Q1, que ya venían el año pasado de decrecer, o sea, en 2024 decrecieron un 15% en beneficios por acción. O sea, solo por dar un poco de contexto, el Claro, mercado de la bolsa es un juego de expectativas, ¿vale? Entonces hay unos analistas que se llama el sell side, que ellos ponen qué esperan que van a ser los ingresos el siguiente trimestre y los beneficios, ¿vale? Entonces, ¿en base a qué ponen los analistas esos? Pues sinceramente, en base a lo que les dice el equipo directivo, porque si no, no tienen ni cuota. Entonces, el equipo directivo te dice lo que piensa que va a hacer el trimestre que viene. Los analistas, pues si son más positivos o más negativos, te ponen un número un poco mayor o un poco menor. Y luego tú tienes que ir el siguiente trimestre y decir, oye, yo he hecho esto. Si bates las expectativas de los analistas, genial, los algoritmos querrán tu acción. Si no los bates, fatal, los algoritmos venderán tu acción. Entonces es un poco el juego de expectativas del mercado que es muy cortoplacista, pero es como funciona. Y me sorprende que hayamos llegado a estas alturas del episodio sin haber comentado el boom de inventarios que ha sufrido todo este sector desde la enfermedad innombrable, que tú antes, Javi, la has nombrado y me ha apuntado el minuto para que la Solo tenía una tarea, Javi, y no he hablado del ciclo. Entonces, esto lo que se dio es que desde las Phil and Finish a las Danaher y Thermo Fisher de turno, gracias a la innombrable cuando se descubrió la vacuna, pues disfrutasen de unos crecimientos tanto en ventas como en márgenes brutales. Entonces, había burbuja ahí en los beneficios, no tanto en las valoraciones, sino que el problema de las valoraciones vino y están valoradas sobre unos beneficios inflados. Y esto se debió... También los múltiplos se pasaron un poco de frenada. Pero a mí me parece que ese tipo de burbujas son más difíciles de ver cuando los beneficios inflados que cuando está el múltiplo. Me refiero, no cotizaban a 100 veces beneficio, pero sí cotizaban como que algo al menos era sostenible. O sea, yo creo que, mira, te voy a decir más. Yo creo que cotizaban como que la pandemia no era sostenible, pero que no estaba habiendo acumulación de inventarios. Entonces, si no hubiese habido acumulación de inventarios, los negocios no lo habrían hecho tan mal, yo creo. Pero es que han tenido los dos. Entonces, ha pasado. Aquí está el problema. En esa acumulación de inventarios, que incluso en Danaher, yo me acuerdo en el Q1 de 2024, ya decían de, bueno, sí, esto parece que se está solucionando y aún están RQR con la matraca, han tenido unos años de ventas muy malos. Y a ver, es que recomiendo que vayáis a las calls del COVID, ¿vale? Post pandemia. Otra vez. A leer lo que decían los equipos. Ya busqué yo el único gilipollas. A leer lo que decían los equipos directivos. O sea, se comieron la acumulación de inventarios con patatas. O sea, nadie la vio venir. Todos diciendo, sí, el COVID no va a bajar, pero ya está. O sea, el negocio core. Y luego, pues, pasó lo que pasó. Que no tenían ni idea ni ellos ni nosotros. Y no ha sido lo mismo lo que les ha pasado a las empresas de equipamiento que a estas, ¿no? De Phil and Finish. Miguel, En términos de restaurantes, parecido. El asunto es que estas están muy verticalmente integradas, de hecho tienen las fábricas, y el hecho de apalancamiento y desapalancamiento operativo han sufrido mucho más. Entonces, Sí. aquí te bajan las ventas, imagínate un 5, pero los beneficios operativos te bajan un 30. Sí. Se van ajustando. Entonces, eso. Veníamos de un 2024 de crecer en beneficios por acción un 15%. Y total, que llegan en la call del Q1 Q4, me parece que era Q1, y te dicen, bueno, aquí vamos a decrecer otra vez otro año a un 10% en beneficio por acción, sobre el menos 15, y el año anterior ya no me acuerdo si habían decrecido también. Entonces el mercado dijo, bueno, qué desastre, porque además había dos problemas. Uno más pequeño, que es una de las partes de los high value products, que se llama Smart Dose, iba a ser dilutivo en margen porque los costes no estaban bien optimizados en la fabricación, algo... Porque es una mierda de negocio. Efectivamente. Y luego, para sumar más mierda al negocio, perdieron el contrato de fabricación de sistemas de monitoreo continuo de glucosa. Bueno, ya hemos dicho que es un negocio bastante concentrado y encima pierden un contrato, según ellos, que pues no eran tan rentable. Entonces, cuando llegó la renovación no querían hacerlo. Se te queda capacidad ociosa, tiene que venir otro a firmarte y esa escala o ese pleno funcionamiento no se alcanza hasta dentro de 18 o 24 meses. Así que tiene un año con los márgenes hechos un Cristo en el segmento malo, que hemos dicho que había dos, Proprietary Products, que son 80% de las ventas, 90% del EBIT, y luego el CMO, que como hemos dicho es los que manejan los medicamentos y los acaban rellenando, pero no
interactúan con el principio activo, es el 20% de las ventas y 10% del EBIT. Y encima llega el retrasado del CFO y antes de presentar esos resultados dice, pues me voy a recomprar no sé cuántos cientos millones en acciones, porque me parece... Mientras yo vendo, mientras tanto. Claro. Y eso es el motivo por el que yo no invertí en acción, porque dije, vale, el negocio está muy bien, pero aquí te han hecho esta liada y luego hablando con otros analistas que saben más que yo de la industria y que van a convenciones y no sé si incluso tienen contacto con la directiva decía que, o sea, les preguntaron si se plantearían vender este CMO y decían que no, que esto les ayudaba a firmar contratos con otras empresas, entonces el High Value Products o el Proprietary Product se veía beneficiado. Llega el analista este que te digo y me dice, esto es mentira. O sea, te están mintiendo en la cara en la última pregunta de la call esta que la cagaron. Dices, o sea, me mientes en la cara y encima me haces la guarrada con el capital allocation en una industria o una empresa que no tiene crecimientos explosivos, entonces ese capital allocation bien hecho sí que puede marcar una diferencia de cara a los retornos que te puedes llevar como accionista. No, y te debo decir, yo soy CMO, o sea, Contract Manufacturing hater. O sea, yo soy un hater de eso. Pero también debo decir que Estebanato acaba de firmar un contrato de CMO. Y claro, les han preguntado, oye, pero ¿esto por qué lo hacéis, no? Y ha dicho, para vender más producto, porque todo este contrato va con mi High Value Product, igual uno que no esté aquí no va con esto. Me sigue pareciendo una mierda de negocio, entiendo el motivo, pero vamos, que tampoco me parece... A ver, tampoco son... Yo creo que estuve mirando las CDMOs. A ver, no son negocios espectaculares, pero son negocios que tienen un retorno sobre el capital digno y crecimientos dignos. Sí, una lonza es mucho mejor que el CMO de West, ¿eh? Yeah. Sí, pero también creo que sí, o sea, estoy de acuerdo, obviamente no palman pasta con ello, pero sí que le quitas mucha de la, digamos, visibilidad al negocio y puedes tener un problema como el que tuvo West, que te pille sin, ¿sabes? O sea, que tu valoración esté cotizando a muchísima visibilidad y de repente se te vaya un cliente y ¡bumba! Y tengas un susto. Eso es peligroso, pero sí, obviamente es un negocio con el que ganan pasta. O sea, en el contrato que hayan firmado con el cliente Estebanato, me imagino que lo habrán puesto que lo hacen a pérdida. Pero a mí me parece una diversification, vamos. Sí. Miguel, y el tema del management, porque has comentado esta cagada reciente que han tenido en general, porque yo tenía en mi cabeza de alguna manera que la gestión del capital en West era bastante digna. Sí, de hecho, Morningstar de la ponen como... No, que los que gestionaban bien capital en West están en Estebanato. Esa es otra. En los antiguos. Sí, esos son los que hicieron los 15 años de un 17% analizado. Entonces, cuéntanos algo a Miguel, a lo mejor, del actual CEO y CFO. ¿Qué opinión tienes aparte? ¿Qué opinión tienes del CEO, CFO actuales de West? No lo sé, porque son los que te están diciendo... O sea, yo de hecho no invertí en West por la directiva, ya lo he dicho. La cosa es que ahora esas expectativas ya están cambiando y esa guía de ganancias para final de año ya está desde el -10 negativo al +5 positivo. Pero esto ha cambiado muy rápido porque en mayo aún estaba en -7,4 negativo el crecimiento. Entonces, o sea, se ha marcado un +50 en escasos meses, en este verano, vamos, en 2 trimestres. Y es todo por lo que hemos dicho de juego de expectativas. Ahora hablemos de... Bueno, Javi y yo tenemos una teoría creciente de que cuando algo cae un 40% en bolsa, es que, bueno, yo tengo la teoría creciente, no quiero poner palabras en la boca de Javi, pero cuando cae una buena empresa un 40 o un 50, bueno, una buena, la podría ser espectacular, un 40 o un 50% en bolsa, o ha habido hecatombe increíble o, por norma general, probablemente sobre reacción. ¿Qué hacemos para aprovecharnos de eso? Nada. Eso, no hacemos nada. Entonces seguimos Yo no digo nada. en lo que estábamos invertidos. Pero yo debo decir que yo llegué a Estebanato porque West estaba cara. O sea, yo estaba mirando West y cuando me miré la cadena de suministro y vi Estebanato, cuando yo la estaba mirando, mira, para que os hagáis una idea, West cotizaba a unas 8 y pico veces ventas, ¿vale? Y Estebanato cotizaba... Eso para que la gente se haga una idea.
¿Cuánto es? 60 de PER. No, yo creo que 40 y pico. 40 y pico. A mí me suena que estaba por encima de 50. Pero vale, puede ser. Yo, o sea, hago la comparativa en ventas porque como Stevanato está pasando por un periodo de beneficios de un margen no normalizado, pues la comparaba en ventas. Porque me parecen negocios bastante comparables digamos, en un estado normalizado. Y pues por ese entonces que West estaba a 8 y pico veces, Stevanato estaba a 4. Entonces dije, a ver, es que no me parece el negocio de West tan superior al de Stevanato, que obviamente es un mejor negocio ahora, pero mirando a futuro no lo tengo tan claro, pero ahora era mejor negocio, eso está claro. Y debería no solo haber mirado West, sino que haberme hecho un long short, ¿no? Ponerme largo de Stevanato y corto de West para aprovecharme de las dos cosas. Pero bueno, solo cogí Posible. Stevanato. He pensado eso en comentártelo hoy, Leandro, y no me acuerdo ahora con qué 2 acciones eran. ¿De qué hemos hablado hoy? Que una cotizaba... Que una... Una cotizaba mucho más alto. ¿De qué hemos estado hablando? No me acuerdo. Bueno, si me acuerdo lo saco. Lo miro. Me has preguntado, Javi, por una cosa positiva que tenga este management, te da el CAPEX de mantenimiento, que eso poca gente te lo da. Interesante. Bueno, en cierto modo también te lo da... también te lo da Stevanato. O sea, yo creo que en gran parte de la industria ya más o menos se sabe cuál es el CAPEX de mantenimiento. O sea, es bastante común a todos. Un 50 en años normales y un 30% cuando están en expansión. Sí. Venga, Miguel, ¿qué podemos esperar entonces hacia adelante de West? ¿Cuál es tu opinión en general? Mi conclusión final fue que la conversión a caja debería mejorar porque ahora mismo está en un ciclo muy expansivo de CAPEX. Entonces, te salía que si lo valorabas por beneficios estaba bastante caro, pero que si lo valorabas por caja, e incluso en lo más malo, en el peor escenario, te iba a crecer a un 16% de ese flujo de caja libre. Y en los escenarios más alcistas, a un 22%. Y yo viendo eso dije, pues no voy a comprar. Y me perdí un más 50. Pero claro, eran esas que ibas a estar un poco intranquilo, porque en estas acciones que igual no controlas tanto, porque efectivamente la cadena de valor tiene muchas partes móviles que se llama, casi como que relegas un poco la confianza en el equipo directivo y es ahí donde acabas durmiendo bien por las noches. Pero mira, a mí me gusta traerlo un poco más a tierra. En vez de hablar de cuánto va a subir el flujo de caja, ¿qué podemos esperar de crecimiento para West de aquí a 5 o 10 años? ¿Cuál es el crecimiento normalizado que tendría que tener la empresa? ¿El por qué? ¿Qué van a hacer los márgenes? ¿Y a cuánto está cotizando ahora? ¿O cuánto está devolviendo? ¿Cuál es la yield del...? Que le hagas un report de 100 páginas. No, te lo hago en una frase. 7 o 9% orgánico, 2, 3 que yo creo que pueden ser más en precio, más 1 o 2 en volúmenes, más 5 en mix shift, 7 9% orgánico. Los márgenes, conforme los high value added products vayan ganando peso en las ventas, deberían ir expandiéndose y conforme ese CAPEX vaya disminuyendo, pues también debería ir a aportar. En el working capital yo creo que no va a haber mejora por ningún lado, así que la conversión a caja yo la dejaría bastante igual. ¿Eso que nos deja? Retornos, vamos a decir, del 12% en EBIT, más o menos. El del re-rating nos olvidamos completamente, no sé ahora cuánto está, creo que estaba 40 y algo veces ya otra vez. ¿Seguro? Y de retorno al accionista, pues 1 entre 40. Como sigan recomprando igual de mal, hicieron la última vez, pues mal asunto. Y de dividendos creo que te daban un 20% de payout, pero 12% en múltiplo de ventas está otra vez en 7, ¿eh? O sea, bajó por debajo de 5 y otra vez en 7. Pues ahí tienes el modelo. Pues estás hablando de un 7-9 crecimiento orgánico o un poco de expansión de margen. Has dicho un 12% de crecimiento del EBIT, más un 2 y pico de retorno al accionista o free cash flow yield o lo que quieras. Estás casi en el 14-15. Hombre, el problema es que te metan un de-rating crónico. Pero una empresa creciendo con visibilidad al 7-9%, devolviendo a 2. Un de-rating puntual puede sufrir, pero Por supuesto. visibilidad y para rato, para que no sea... A mí me sorprende que una empresa de este nivel, con esta visibilidad, porque no pierde dinero ningún año,
esté dándote una creación de valor del 12% más el free cash flow yield de otro 2 y pico. Ya, pero es que no, Parece pero locura. que no está expuesta a la IA. Aunque sí que está expuesta, que eso Está expuesto. Inevitablemente. queda muy interesante. Pero bueno, Sí, eso es un tema para otro episodio. interesante. ¿Lo dejamos más, Miguel? No, yo creo que está todo, porque el resto de vientos de cola, ventajas competitivas y intríngulis del No, no, sector y yo, está conectado. entre lo que has contado tú, Miguel, y lo que ha contado Javi, vengo a hablar 1 minuto y medio. Vale. Cuéntanos Estebanato, porque son A italianos. ver, la voy a contar más o menos rápido porque obviamente gran parte, o sea, lo que hace buenas a estas empresas es sobre todo la industria, ¿no? No la empresa cada una, y que estas empresas tienen la suerte de haber estado muchos años dentro de la industria. Yo sí que quiero hacer un comentario rápido porque Estebanato compite con 2 empresas, ¿vale? Schott Pharma, alemana, y Gerresheimer, también alemana. Ahora, Gerresheimer, claro, mucha gente cuando entra a la industria ve los múltiplos de Estebanato y de Schott y dice, yo me compro Gerresheimer, que cotiza muchísimo más barata. Sí, bueno, cotiza mucho más barata porque es una mierda de negocio y encima dirigido por un tío que es que no entiendo cómo alguien le daría el dinero. Lo que me parece gracioso de Gerresheimer es que ha tenido no sé cuántos activistas en la junta directiva y a ninguno se le ha ocurrido echar al CEO. O sea, eso ¿Lo tiene, es el fundador o algo? ¿Están en familias? es que ahí está la red flag. O sea, el tío lo ficharon de una empresa de partes de automóviles. Ah, buena. Y luego, ¿Cómo tío de Kerin, no? Que viene de no sé qué empresa de coches. ¿quién? El CEO de El Kering. El CEO de Kerin. Pues Creo que... Da igual, venga. pues el CEO de Gerresheimer, ¿vale? Vino de la empresa de partes para coches, ¿no? Tremendamente relacionada con lo que estamos viendo aquí. Y lo que más gracia me hizo es que yo me la estaba mirando por encima, tardé en descartarla una media hora, más o menos. Y él dijo, yo quiero llevar a cabo en Gerresheimer la misma estrategia de generación de valor que en mi anterior empresa. Y entonces dije, joder, vamos a ver lo que hizo en la anterior empresa. Bueno, pues ¿qué hizo? Generación de valor hasta que se fue, claro, porque se hizo varias adquisiciones transformacionales, se fue la acción increíble, ¿no? 20% analizado, se va el tío, al año siguiente, pumba, deterioro, menos 70% la acción. Y dije, bueno, pues es una buena estrategia. ¿Y qué hizo en Gerresheimer? Llegó, empezó a comprarse un montón de cosas para diversificar, que en su cabeza se había montado una película de que Gerresheimer podía estar al mismo tiempo en analíticas de casa, en telehealth, luego dando también el delivery con sus propios productos. Vamos. Soqueros del Cádiz, tú. Diversificación de verticales. Sí, y además dijo el de Gerresheimer, igual invierto en Mágico González, así que esperaos. Entonces, yo descarté Gerresheimer por eso. Obviamente, Schott sí que es un competidor, digamos, más cercano a Estebanato, pero a mí me gusta más Estebanato por una estrategia que ha seguido, que, bueno, por varias cosas, pero una de las cosas que me gusta más de Estebanato frente a Schott es que Estebanato está siendo mucho más agresiva en construir capacidad en Estados Unidos y cada vez esa capacidad es más importante. Porque sus clientes, de hecho, West Pharma dijo en la última call de resultados, le preguntaron sobre el pricing, sobre las subidas de precios y tal, y dijo, a ver, no son los precios lo que preocupa ahora mismo, es la capacidad global. Si tú eres capaz de darme algo desde Estados Unidos a una fábrica mía en Estados Unidos, me da igual el precio. O sea, me da igual, me refiero, no me lo subo al 50%, pero que no soy sensible al precio. Entonces, a veces... Los semis, ¿eh? Sí. Estebanato, bueno, es que son 2 industrias críticas, es que tienen mucho en común, Sí, realmente. muchísimo. Sí. Y Estebanato le lleva varios años de ventaja a Schott en hacer esta capacidad en Estados Unidos. Esto es algo por lo que la critica la gente, que me parece gracioso, ¿vale? Porque también hay mucha gente que dice que son demasiado agresivos. Pero bueno, son demasiado agresivos unos tíos que tienen literal toda su fortuna, porque Estebanato está dirigida por el nieto del fundador, la familia Estebanato.
y siguen teniendo el 83% de las acciones, ¿vale? De hecho, lo que cotiza es solo el 17%, que para solo ser el 17%, buena liquidez, debo decir. No es Stevanato una acción ilíquida, obviamente, porque está metida dentro de este sector que es súper líquido por tema West y así. Entonces, esa es otra de las cosas que me gusta frente a Shot, que en Stevanato hay mucho más skin in the game que en Shot. Y ya una cosa que me parece increíble de Stevanato, frente a West, debo decir, es que el ex CEO y el ex CFO de West, que tanto valor crearon, se vinieron a la junta de Stevanato. ¿Y qué hicieron nada más llegar? Pues dijeron, oye, la compensación aquí tiene que ser crecimiento orgánico y retorno sobre el capital invertido. Súper importante, sobre todo cuando una empresa está llevando a cabo una expansión de capacidad acojonante como está haciendo Stevanato, ¿vale? Porque Stevanato, digamos que está invirtiendo unos 500... Es que genera ingresos anuales de 1.000 millones y en los últimos 2 o 3 años se ha metido una expansión de capacidad de más de 500.000 millones. O sea, sí. No, de más de 500 millones, 500 millones, ¿vale? O sea, la mitad de un ingreso anual ha ido a expansión de capacidad, que es muchísimo, obviamente. O sea, han estado en flujo de caja libre negativo, pues, unos años, aunque ya se está recuperando. Lo que te dice Stevanato es, 1 euro que yo invierto en mi capacidad, lo voy a traducir en 1 euro en ingresos con un retorno sobre el capital invertido del 20%. ¿Vale? Eso es básicamente la ecuación que tienen ellos. Y a ver, es que Stevanato como West tiene 2 segmentos, uno que no es tan bueno y otro que es el bueno, ¿vale? El bueno se llama BDS, que es donde venden los consumibles, ¿no? Los viales y todo el tema de los cristales. Esto es ya más de un 80% de las ventas, ¿vale? Es BDS. Obviamente este es el negocio de calidad. Pero luego, como Stevanato utiliza mucha maquinaria dentro de sus propias operaciones, pues también, y son muy buenos haciendo esas máquinas, de hecho son las mejores del mercado, pues venden esas máquinas también pues a CDMOs, a Novo, también le venden bastante. Y este segmento se llama Engineering, ¿vale? Ingeniería, y es un menos del 20% de las ventas. Problema, el segmento de Engineering es equipamiento, y como todo el equipamiento en la industria, pues lleva unos años de mierda, ¿vale? Entonces, tiene que Stevanato, por cierto, ahora presenta resultados hoy, estamos grabando esto el jueves. Tú ves Stevanato y es un poco, qué buenos resultados, pero qué pena lo de Engineering, porque podrían ser increíbles, ¿no? O sea, estamos hablando de que Stevanato ha crecido sus ventas un 9% este trimestre, ¿vale? Bueno, voy a hablar sin tener en cuenta el tipo de cambio, ¿vale? Las ventas han crecido un 11%, BDS ha crecido ventas un 17%, pero es que Engineering se ha hecho un menos 19%. Entonces, claro, dices, qué bien va el negocio core, pero qué pena que esto me lo esté quitando. Y ya en márgenes, que esto es a mí la historia que me parece interesante de Stevanato, la transición tan agresiva por estar haciendo a High Value Solutions, o los productos de valor añadido, de alto valor añadido, pues en márgenes está siendo espectacular. Y además Stevanato también sufrió todo el tema del destocking y como es un modelo de costes fijos, pues también le penalizó eso. Entonces, con un crecimiento de ventas voy a hablar de números reportados ahora, del 9%, Stevanato te ha crecido el beneficio operativo un 25%, a pesar de que el segmento de Engineering tiene ahora mismo margen operativo negativo. O sea, si estuviesen remando los dos en la misma dirección, los crecimientos serían increíbles. De hecho, en BDS ha crecido ingresos reportados otra vez un 14% y con eso ha expandido márgenes 400 puntos básicos. Una auténtica barbaridad. Y aún le queda bastante camino a la transición. Vamos, que no como que esté en zonas avanzadas ya. Leandro, tengo 2 preguntas para ti. Venga. La primera es, ¿qué hace que un cliente elija Stevanato sobre Scott o Gerresheimer? ¿Qué es lo que... ¿Dónde está la parte de la decisión? Vale, ahora quieres hacer las dos. Como quieras. Si estamos como una conference call que tengo que hacer todas las preguntas juntas, como tú quieras.
No, y entonces cojo, pues te voy a contestar como una conference call, te voy a contestar la primera y le digo, y la segunda te la contesta Miguel. Dime la segunda, va, y ya dispara. No, y la segunda es, ¿qué particulares, a lo mejor me la puede contestar, de hecho, Miguel, qué particulares hay en la industria que la parte de elastómeros es casi un monopolio con West y, sin embargo, la de los vidrios tenemos un oligopolio? ¿Por qué? Vale. Yo creo que esa te la voy a contestar te voy a contestar primero la segunda. Venga. No estoy seguro, pero creo que el motivo es que muchas de las empresas que llegaron haciendo vidrio a la industria farmacéutica llegaron de otras industrias donde el vidrio se utilizaba, ¿vale? De hecho, Stevanato hizo antes, en sus muy inicios, hacía botellas, tenía industria farmacéutica, pero no tanto. Es decir, era, digamos, un negocio que ya tenían muchas empresas. Algunas se decidieron especializar y otras no. Creo que en elastómeros es más complicado que hubiese tanto overlap con otras industrias de alto volumen. Entonces, esa puede ser la explicación que me acabo de inventar, pero que en mi cabeza tiene sentido. Sí, me suena inventada. No me ha convencido el hecho de decir que había una industria. Stevanato es una empresa farmacéutica desde los años, o sea, puramente farmacéutica, yo creo desde el principio de los 2000. Ujú. ¿Tú sabes por qué West es el monopolio que es y no hay otros players? Llevan con los dos mismos segmentos pues 20 años hacia atrás y un poco lo que te he dicho de los otros players están dentro de grupos industriales más grandes y poco especializados y se acaba disolviendo un poco la mira. Y yo creo que lo que hizo fue West un innovation stack de el player especializado acaba disrumpiendo a los que tienen más recursos y los que están poco centrados y se convirtió en eso. Yo creo que Voy a dejar claro aquí que he escuchado, y he hablado con bastante gente de la industria, que he escuchado que Aptar Group no se va a dar o sea, como que está haciendo las cosas bien para intentar ganar cuota en el segmento West. No sé si lo conseguirán o no, pero como que la competencia ahora es más, digamos, factible que hace unos años que era un completo desastre. ¿Vale? O sea, yo creo que tiene sentido por la industria que todo tienda a un oligopolio. Porque al final a nadie le interesa que, no por precio, porque ya de eso lo hemos hablado, sino porque a nadie le interesa de que le pueda pasar algún problema de suministro a esa empresa y tú te quedes sin poder vender tus productos. Entonces, yo creo que eso va a atender. Y luego me has dicho, la pregunta era ¿por qué Stevanato y no las otras? ¿Vale? Sí, ¿qué hace a un cliente elegir entre las diferentes? Stevanato y Schott frente a Gerresheimer, mejores productos, literal. O sea, eso es mayor calidad del cristal, no han tenido problemas nunca en el pasado y mucho más centradas, ¿vale? Y Gerresheimer ha tenido problemas con algunos de sus... Es que no tienen productos de tan alto valor como las otras. Es decir, los materiales son peores, o sea, son cosas de calidad, que evidente. O sea, como que cuando... Esto me lo contó alguien que fue a hablar con alguien de procurement de ventas de Novo. Cuando le preguntó sobre Gerresheimer, dijo, a ver, es que no es como, bueno, ¿sabes? En plan, no está tan mal. Es que es evidente que la calidad del material es peor que la de Stevanato y Schott. Entonces, ¿quién contrata a Gerresheimer? Nadie. Pues poca gente. O sea, las tienen muchas las tienen metidas y eso como segundo, ¿sabes? Como emergencia, pero le doy casi todos mis productos. A ver, estamos hablando de que si tú miras los resultados de Gerresheimer y miras los de Schott y Stevanato, es que no tienen nada que ver. O sea, me refiero, una creciendo doble dígito, la otra decreciendo la acción doble dígito cada vez que presenta, que es increíble. O sea, que la diferencia entre ambas es muy fuerte. Entre Schott y Stevanato hay menos diferencia, ¿vale? Stevanato sí que ha tenido una partnership estratégico de muchos años con Novo Nordisk, ¿vale? Entonces ahí es un poco más tema, digamos, de relaciones, ¿vale? Y que obviamente van a jugar, ¿no? O sea, no le van a dar todo a una y no le van a dar nada a otra, quieren que las dos sobrevivan. Ahora, el problema es que Novo no lo está haciendo muy bien y Lilly, que no es cliente histórico de Stevanato, sí lo está haciendo bien. Pero Stevanato también está ganando cuota en Lilly porque se han dado cuenta de que la plataforma que tienen es muy potente, ¿vale? Y yo ahora creo que va a haber más diferenciación con el tema de lo que he comentado antes de Estados Unidos. Que ahora Stevanato va a tener Europa, Estados Unidos. De hecho, esto es una anécdota graciosa, pero Stevanato salió a bolsa para invertir en China.
De hecho, el dinero lo querían coger para invertir en China, que estaban teniendo mucho crecimiento, y también espera que vaya a haber mucho crecimiento de biosimilares, ¿vale? Y como el biosimilar chino lo que va a intentar es que se lo aprueben en casi todos lados, pues va a ser mucho más fácil para el biosimilar que se fabrica en China que te lo aprueben si hay varias cosas en común con lo que te han aprobado ya en Europa o en Estados Unidos. Pero luego se dieron cuenta de que la oportunidad era Estados Unidos. Entonces aparcaron China e invirtieron en Estados Unidos, que debo decir que a toro pasado, buena decisión. Dime, Javi. No hay empresas americanas que hagan estos vidrios con este nivel de calidad. Son solo la alemana y Italia. Sí, Ok. sí. No hay competidor estadounidense. Igual Trump quiere nacionalizar alguno o algo. Y Scott está aumentando capacidad al mismo ritmo que este barato, aunque no sea en los Estados Unidos. Está aumentando capacidad, pero lo está haciendo a mucho menos ritmo. Si te miras en el CAPEX sobre ventas, es menor y están siendo mucho más... O sea, si tú escuchas al equipo directivo de SHOT, sí aumentan capacidad, ven que hay demanda, que hay mucha demanda, pero quieren también ser un poco, digamos, medido. Tú le preguntas al de Estebanato y el de Estebanato es en plan, creo que me voy a quedar corto con lo que estoy poniendo. Yo no descartaría que Estebanato... Es que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si ahora la industria crece mucho con, por ejemplo, temas GLP-1s, es que ganas muchísima cuota incremental por el hecho de tener la capacidad. O sea, porque claro, vas a SHOT y le dices, oye, necesito capacidad para esto. Y dice, no la tengo. Vas a Estebanato y le dices, necesito capacidad para esto. Y la tiene. Y una de las cosas buenas del CAPEX Estebanato es que es modular. Me refiero, han hecho las dos fábricas y luego pueden ir instalando más o menos líneas dependiendo de la demanda que vayan viendo, ¿vale? O sea, lo que han instalado hasta ahora es lo que tienen bajo contrato. Y luego ya pues van líneas. SHOT por ahora es un pelín más grande que este barato. ¿Estoy en lo cierto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero porque tiene más negocios, ¿eh? Me suena. Pero creo que sí. Lo tendría que mirar y confirmar. Lo voy a mirar ahora, de hecho. Pero vamos, sí. No creo que no son muy distintas, ¿eh? Ah, bueno, pues sí que es bastante más grande, ¿eh? SHOT 2,8 billion y Estebanato va a hacer 1,1 billion o algo así. Pero es que creo que... Ah, pero espérate que esto... Espera. No. Vale. Que eso era el parent, que es SHOT AG. Luego SHOT Pharma es la que compite con Estebanato, es 957 millones. Vamos, igual. Son similares. Vale. Sí, ya decía yo, me extrañaba muchísimo, 2.800 millones. Y... Nada, eso es Estebanato. Es que hablando de la industria, yo creo que aquí estáis de acuerdo, aquí como en gran parte de bioprocesamiento, lo que mola aquí es la industria. O sea, que las empresas individuales también se puede elegir, hay unas mejores que otras y tal, pero realmente gran parte del valor, la generación de valor viene por las características de la industria. Venga, misma pregunta que a Miguel. ¿Crecimiento orgánico que podemos esperar de este banato en la próxima década? ¿Dónde pueden ir los márgenes? ¿Qué expansión de márgenes podemos esperar y por qué? ¿Y cómo Me ataca hasta el modelo. ¿Cómo están desplegando capital? Que entiendo que ahora mismo es en CAPEX y no pueden devolver nada. Vale, crecimiento esperado. Yo voy a hablar de BDS, ¿vale? A este ritmo solo va a quedar BDS dentro de un año. O sea que... ¿Qué porcentaje sobre las ventas es la parte de engineering? Como un 17. Ok. BDS, doble dígito. Crecimiento. Doble dígito, que es todo el CAPEX que están metiendo, esperan doble dígito. Están metiendo todo. Ellos esperan doble dígito, pero yo tengo una teoría de que va a ser más alto. Todo el free cash flow que están... Todo el operating cash flow que está generando lo están invirtiendo en CAPEX. Ahora mismo sí. Así que tú esperas crecimiento de doble dígito bajo entero, que entiendo que es lo que dicen ellos. Así que, bueno, claro, que el crecimiento, que el CAPEX de crecimiento son la mitad de eso, o 2/3. Claro, o sea, ellos te dicen que en el futuro... Es que, a ver, aquí hay unas cosas que no cuadran mucho y cuando les dices que no cuadran te dan largas porque obviamente ellos también ficharon al CEO y al CFO de West para que les enseñasen un poco a comunicarse con el mercado y tal. Entonces ellos siempre son hiperconservadores, ¿vale?
Entonces, ellos te dicen, no, en el futuro, ¿vale? Yo con un 10% de CAPEX te puedo crecer un 10%, ¿vale? Pero 10% sobre las ventas en sobre las ventas de CAPEX te crezco un 10%, pero vale. Y luego te dicen, todo el CAPEX que he invertido hasta ahora espero que sea 1 euro de beneficio, o sea, de ingreso futuro, ¿vale? Entonces, si tú haces los cálculos de todo lo que han invertido y las ventas incrementales que ha habido, ahí hay un descuadre. O bien Estebanato va a crecer más rápido, con menos CAPEX, ¿vale? O bien con el 10% de CAPEX que dicen van a crecer. O sea, o bien Estebanato crece al 10% con menos CAPEX, porque gran parte de eso ya se lo han gastado, o bien se gastan un 10% del CAPEX, pero crecen bastante más rápido que un 10%. Porque hay Mi capacidad. pregunta es, ¿qué retorno sobre el capital va a tener ese CAPEX? 20. 20. Sí. Son lo modelado. Sí, y además, bueno, están en los contratos. O sea, los contratos están puestos para un 20. O sea, que si están invirtiendo porque tienen CAPEX de mantenimiento, pero supuestamente deberían crecer a un 13-14% con todo el CAPEX asumiendo. BDS yo asumiría que crece entre 10 y 15. ¿Vale? En ventas. Engineering en ventas. Bueno, márgenes, una barbaridad. Si te quieres te digo los que tengo yo puestos aquí. Yo he cogido, ¿vale? Para hacer estos cálculos, que el punto medio de los márgenes brutos de High Value Products, ¿vale? Es 55%. Y en los productos que no son High Value Products son 25%, ¿vale? Entonces, he asumido que para finales de la década prácticamente un 100% de los productos son high value products, porque que además no tiene, o sea, es que la regulación lo está empujando a que sea así, a que sean high value products. Entonces, si haces esas dos, digamos, con esas dos suposiciones, lo que llegas obviamente es que los márgenes de BDS pasan de un 40% hoy, ¿vale? Aproximadamente un 40% este año, a un 55%. O sea, son crecimiento de audios y todo. Dime, Claro, porque me estás hablando de margen bruto, ¿verdad? te estoy hablando de margen bruto, sí. ¿Y operativo? Operativo, asumo un poco menos por todo el tema de depreciación, pero no muchísimo menos. ¿Y más expansión de margen, crees? O sea, que Es que el operativo lo tengo a nivel consolidado y entonces, claro, ahí ya se mete todo el tema de engineering, que se debería recuperar el margen. Entonces, no, lo tendría que desagregar. Pero ponte que no es el mismo y son, en vez de 1.500 puntos básicos, son 1.000 puntos básicos, ¿vale? Se come tal. Tienes crecimiento de doble dígito, 1.000 puntos básicos de margen operativo de expansión. La siguiente década. Eso es lo que 1000 tengo yo. puntos básicos de margen es pasar de un 20 a un 30% de margen Sí. operativo. Sí. Y no me parece, o sea, me refiero, están expandiendo ahora mismo márgenes operativos como 200, 300 puntos básicos con engineering teniéndolo negativo. O sea, que es increíble. También es verdad que yo he cogido el punto medio del margen bruto de High Value Products, que Dios sabe dónde acabará. O sea, por ejemplo, lo he calculado para este trimestre, hoy, que he publicado el artículo. Los márgenes incrementales brutos de Estebanato este trimestre en BDS han sido del 60%. ¿Vale? O sea, frente a un margen del que venían del 28% para este trimestre. Miguel te ha preguntado, Miguel, repite. ¿Cuál es el múltiplo de salida que le pones al modelo? Pues mira, lo he hecho en Cashflow y le he puesto un crecimiento terminal del 3%. Y sinceramente creo que esto penaliza mi modelo, ¿vale? O sea, me refiero. Pueden estar creciendo a más del 3% al final de la década. Es que es una década, no son 5 años. Entonces yo creo que un 3% está bien. 3% lo dejo en... No soy muy fan yo de los crecimientos perpetuos en los modelos. Yo tampoco porque, o sea, digo, me refiero, si tú metes un crecimiento perpetuo en el año 5 y ves a cuánto lo estás capitalizando, probablemente no tiene ningún puto sentido. Pero claro, aquí ya estoy hablando de que he llegado al final de la década a un 100% ya de conversión, así que mix ya no tiene beneficio, por así decirlo. O sea, digo, lo he puesto por... Podría ser más alto. Lo que te crezca volumen y precio, sí. O sea, digo, si le metes a West Pharmaceuticals un crecimiento terminal del 3% hace 10 años, pues estás equivocado por todo lo alto.
Eso es así. Sí, sí, sí. Venga, voy a crear un poco de batalla aquí. Miguel, ¿por qué no has invertido en este barato? En este banato Sí. me pareció complicada y dice, "Puf". O sea, ya para la parte de healthcare, no, o sea, me estudié West y dije, vale, como que quizás la he conseguido entender mejor. Ajá. Y en West dije no. Y como en Healthcare ya llevaba a Danaher, dije, bueno, pues me quedo con este banato. Pero la verdad que, o sea, decía mucho que no le escuchaba a Leandro hablar de los crecimientos y tal que podía tener este banato. Pero claro, yo en estas más small caps y tal, como que no estoy, o sea, no duermo tan a piernas cortas. Este barato. ¿Cuánto? Van a 6.000 millones. Joder, Claro, para mí, Miguel. para mí West es mid o small cap, y que capitaliza 20. Entonces, sí. O sea, era como que igual no iba a dormir a pierna suelta. Javi, No, Javi lo que le quiere que metí le 60. preguntemos. Javi lo que quiere es que le preguntemos que qué opina de este barato. Va, raja. No tengo nada que rajar. A mí siempre los italianos, como los españoles, me da bastante miedo. Lo que es interesante, ¿vale? Y esto creo que para alguien que esté escuchando, por cierto, yo tengo un análisis detallado de este banato en abierto, que dejaremos en la newsletter y en la descripción. Ujú. Creo que una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Con este banato es que la cotización está en dólares, porque este banato, obviamente, cogió a los de West y los de West les dijeron, cotiza en Estados Unidos, ¿sabes? Tienes comparables ahí, la industria del sell side está mucho más desarrollada para que te siga. Entonces, este banato cotiza en dólares, pero todos sus estados financieros están en euros. Pero claro, mucha gente hay veces que ve la acción moverse y dice, bueno, no entiendo. Y es que literal, este año muchas veces ha sido tipo de cambio puro y duro de que se estaba moviendo la valoración. Eso es algo que yo también tengo que tener en cuenta, porque yo miro mi modelo, ¿vale? Y antes lo tenía en euros. Entonces, claro, yo miraba el precio y cometía el fallo y decía, joder, pues si no se ha movido nada. Pero luego, ahora miro el valor intrínseco en dólares, que lo tengo convertido a tiempo real, y entonces es que cambia totalmente la película. Sobre todo en el año que hemos tenido del euro dólar. Pues Pues empresas bien interesantes todas las que hemos tratado hoy. ¿Qué pasa? 1 hora 50 minutos. Nos sobra. Yo me he esperado 2 horas, pero lo tenía clarísimo. Pues nada. Muchas gracias, Miguel, Sí, por muchas pasarte. gracias por pasarte. Nada, vosotros. O sea, para haber hablado de un podcast random del Cádiz a Elastómeros, nos hemos reído bastante, ¿eh? O sea, No, increíble. Increíble, ¿eh? Hemos hablado del dueño del Cádiz de Andalucía y hemos acabado hablando del valor intrínseco de este banato. Eso no lo vais a poder encontrar en muchos podcasts. no. Un poco el grado de retraso que llevan los inversores muchas veces. Sí, literal. En la bolsa que es espectacular por esto, porque puedes hablar de la bolsa y hablar de dos temas así. Efectivamente. Bueno, pues nada. Javi, despide el episodio si quieres. Bueno, pues muchas gracias a todos. Recordad, suscribiros, compartid, dadle a like, follow en Spotify y ayudarnos a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias, Miguel. Adiós, muchas gracias. Adiós.